se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos en esta tarde. Damos la bienvenida a todos aquellos que se comunican a través de la fanpage del Roe Pablo Escalante y de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Bueno, hoy comenzamos con nuestro estudio exegético, seguimos con el capítulo 8, verso del 1 al 32. Y antes de comenzar o entrar en contexto con este estudio, yo hice una serie de investigaciones. ¿En qué sentido? Sabemos que el pueblo de Israel está en Egipto, sí, está esclavo, dice que fue una esclavitud de 210 años, pero me puse a la tarea de mirar el origen, sí, el origen primero de dónde nació Egipto, de quién era descendiente o quiénes fueron los descendientes y a qué se dio la palabra Egipto o Misraín. También me puse a la tarea de investigar cómo era el sistema o cómo era el contexto de vida en ese lugar o en esa nación. ¿Por qué? Porque cualquiera pensará que Moisés se enfrentó contra un grupo pequeño. Puede ocurrir que alguno dirá, pero de pronto Egipto era pequeño. Para ese entonces Egipto tenía 2 millones de habitantes y dice que el pueblo de Israel se estaba multiplicando tanto en gran manera que los egipcios tenían miedo porque decía que era tanta la multiplicación de ellos que pareciera que era más la cantidad de hebreos que de egipcios. Dice así que el origen de Egipto, según el Bereshit Génesis, en la tabla de las naciones, como algunos comentaristas prefieren llamar al capítulo 10 del Génesis, se menciona el origen, entre otros, del mismo Egipto. 2 de Misraín y Patros, descendientes, Misraín y Patros. Uno pobló la zona delta y el otro la tierra más cercana a la misteriosa fuente del canal, que en hebreo significa Sheor, corriente, como los antiguos se referían al Nilo. Esto es lo que desde antiguo se reconocía la dualidad en el Bajo y en el Alto Egipto. Vemos en Isaías 11:11 y dice así: ese día Yahweh tenderá su mano de nuevo por segunda vez para recuperar a Siria de Egipto, de Patros, de Cus, de Lan, de Sinar, de Hamad y de las islas del mar al resto que quede de su pueblo. Entonces yo quiero que entendamos que estos dos personajes, lo que es Patro y Misraín, eran descendientes de Can. O sea, si miramos estos asuntos, siempre han sido familiares. Descendientes de Noé, abuelo, acuérdense que Noé era el abuelo el papá de Can, y estos dos personajes, Misraín y Patros, eran descendientes de Can. Quiere decir que Egipto nació ¿de qué cultura? ¿O de descendientes de Can? Otro punto bien importante, estas son palabras para que usted vaya entendiendo cuál era el contexto de Egipto. Dice que primero había un faraón, que era el que era la cabeza mayor de todo esto. Era el encargado de todo, el jefe supremo, el sacerdote mayor, conocido como el dios Ra. Segundo, había una casta sacerdotal. Tercero, habían escribas. Cuarto, habían campesinos esclavos. Y a futuro, cuando avancemos más en este estudio, nos vamos a dar de cuenta que esclavo no solamente fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no salió solo. Algunos pensarán que solo salió con egipcios. No, vamos a ver que ellos salieron con varias culturas, que desafortunadamente la Biblia no nos habla de eso por falta de investigación. Dice que tenían actividades comerciales, tenían su religión politeísta. Según Heródoto, el pueblo egipcio habría alcanzado pronto grandes conocimientos de astronomía e igualmente en alto desarrollo técnico, puesto de manifiesto en la construcción de sus magníficas pirámides. Los egipcios fueron los primeros hombres del mundo que descubrieron el ciclo del año. Los egipcios fueron los primeros hombres del mundo que descubrieron el ciclo del año, dividiendo su duración para conformarlo en 12 partes. Año solar de 12 meses. Decían también que los egipcios fueron los primeros en dedicar altares, estatuas, templos a los dioses
y en esculpir relieves en las piedras. Los dioses egipcios habían sido adoptados más tarde por los griegos. Los dioses egipcios fueron adoptados más tarde ¿por quiénes? Por los griegos. Y en ellos estaría, según el historiador Jonio, el origen de la religión griega. Los nombres de casi todos los dioses han venido a Grecia, procedentes también de Egipto. O sea, un punto para entender, ¿de dónde viene toda la cultura pagana? A veces pensamos que era Babilonia. Decíamos, es que Babilonia, no. Todo nació ¿en dónde? En Egipto, que era la cultura más antigua. Acuérdese que Egipto para ese tiempo fueron casi 4.000 años. Casi 4.000 años de historia y de antigüedad. La clase alta en la civilización faraónica, solamente el faraón podía llegar a los dioses. Él era también el intermediario entre los hombres y los dioses, gracias al cual los hombres tomaban contacto con el mundo espiritual. El faraón intercedía ante los dioses en favor del pueblo, cumpliendo los ritos apropiados para ello y haciendo las ofrendas requeridas, con el objeto de que los dioses se consideraban benévolos con Egipto. El faraón era por tanto el sumo sacerdote de cualquier templo del territorio. No había un solo, no había un solo templo, habían muchos templos en el territorio de Egipto, y era el quien designaba a otros sacerdotes para tan alto menester, y quien dotaba los templos de tierras y rentas. Otro poder que tenía el faraón era de ser jefe supremo de los ejércitos y el encargado de nombrar a sus generales. En muchos relieves frescos y papiros egipcios nos encontramos con una enorme figura representando al faraón triunfante contra sus adversarios, lo cual es interpretado por los arqueólogos y los egiptólogos como un signo de megalomanía, egocentrismo y despotismo. Es una propaganda ante el pueblo de su poder, aglutinando los poderes divinos, y por tanto sirve de defensa contra cualquier intento de agresión o invasión por parte extranjera. En un himno, hay un himno faraónico que dice así: un faraón se describe en esta simbología. Él puede destruir al arquero extranjero sin golpearlo. Es capaz de disparar la flecha sin dirigir el arco. Su lengua representa a Nubia, o es una diosa, y con solo la pronunciación de este nombre huye el enemigo. Él aquí como protector, como cuya mano permanece. Él aquí como refugio para quienes temen al enemigo. Él aquí como refrescante la civilización egipcia. Fue una de las más que perduraron a lo largo de la historia, ya que se prolongó con algunos altibajos durante al menos 4 milenios, 4.000 años. A pesar de su larga duración, los cambios sociales fueron mínimos y la jerarquía social prácticamente inalterable. El faraón, considerado como un dios, su familia y corte ocupaban los altos puestos en el estado de jefes militares, jueces supremos, sumos sacerdotes, poseían las tierras y abundantes esclavos para trabajarlas. La clase alta egipcia estaba constituida por la nobleza y el clero, que con frecuencia estaban emparentados en la familia del faraón. No es raro que un hermano del propio faraón, tío o primo, ocupase el puesto de sumo sacerdote. Además, podemos afirmar que la sociedad egipcia era politeísta y que adoraban una infinidad de dioses, alrededor de 2.000 dioses, desde dioses nacionales o dioses domésticos, y piadosa en extremo. El faraón era el mismo Dios viviente, decían ellos, que el faraón era el mismo Dios viviente, al que no se le podía mirar a la cara. No existía la denominada clase media, ya que los funcionarios civiles y los escribas conformaban la cabeza de la clase baja egipcia, y estaban a la merced de faraón y la nobleza, los esclavos que adquirían dicha condición, como rehenes de guerra por deudas contraídas y no pagadas. Ocupaban el estrato social más bajo y difícilmente podían abandonar su estatus social. Los faraones fueron considerados seres divinos ya durante las primeras dinastías y eran identificados con el dios Horus. A partir de la dinastía también era el dios del Ra. Tras su muerte, el faraón se fusionaba con la deidad Osiris y adquiría la inmortalidad, siendo entonces venerados como un dios más en los templos. Además, el faraón mantenía simbólicamente la unidad del país, ejerciendo su poder sobre el Alto y Bajo Egipto. Esta dualidad unitaria tenía como regla o regia representación una corona combinada, un doble diseño. Los egipcios creían que su faraón era un dios viviente. Solo él podía unificar el país y mantener el orden cósmico, o Mat. También creían que cuando moría,
alcanzaba la vida eterna, no solamente para él, sino también para su pueblo. El poder del faraón era absoluto, mandaba al ejército, fijaba impuestos, juzgaba a los criminales y controlaba los templos. Se asociaba al faraón con los dioses sol y cielo, especialmente con Horus, el dios del cielo con cabeza de halcón. El nombre del faraón se escribía en el interior de un cartucho, un disco ovalado, símbolo del poder del rey sobre todo lo que lo envuelve. El sol solamente era conocido a través del faraón. También el monarca egipcio acudía al río Nilo. Y miren este punto tan tremendo. Dice que cuando él iba a las madrugadas, aquí vemos en un texto, cuando dice que Moisés salía a las madrugadas, ¿se acuerda que dice que 2 veces salió? Una fue para encontrarlo haciendo sus necesidades y otra era para decirle, deja ir a mi pueblo. Pero miren las características que tenían toda la dinastía de los faraones con sus sacerdotes y toda su corte religiosa. O con este punto. También el monarca egipcio acudía al río Nilo, símbolo de la abundancia para Egipto. Se masturbaba a la orilla del río. Oiga, pues se masturbaba a la orilla del río, asegurándose que su semen corriera por el agua del Nilo, y posteriormente los asistentes, o sea su corte sacerdotal, a lo mismo lo imitaban para emular lo que hacía el faraón. Por eso tanta idolatría hacia ese río, y para ellos era prácticamente de la fuente de vida, la fuente de alimento, pero también era el lugar donde moraban muchos dioses. Dice que era también el intermediario entre los hombres y los dioses, gracias al cual los hombres tomaban contacto con el mundo espiritual. ¿Se estaba enfrentando con cualquiera Moisés? No, por eso estos datos son bien importantes, porque es que cualquiera pensara, pues no, detrás de Faraón había una corte muy grande. Moisés no se estaba enfrentando ni con 1, ni con 2, ni con 10, se estaba enfrentando con una nación completa, hermano. Como hoy en día hablar de Colombia con toda su idolatría y todas las cosas, y un varón del Eterno levantarse y enfrentar todo ese sistema, tanto físico como en el mundo espiritual. Dice que el faraón intercedía ante los dioses en favor del pueblo, cumpliendo los ritos apropiados para ello y haciendo las ofrendas requeridas con el objeto de que los dioses se considerasen benévolos con Egipto. El faraón era por tanto el sumo sacerdote de cualquier templo del territorio. No había un solo templo, ténganlo muy claro. Y era el que designaba a otros sacerdotes para tan alto menester, y quien dotaba a los templos de tierras y rentas. El faraón era también juez supremo en Egipto. Los dioses le habían entregado jurídicamente la creación entera. Los dioses supuestamente le habían entregado jurídicamente la creación entera a ese faraón. Sabemos que el faraón era el todopoderoso. Por eso cuando Moisés llega y empieza a buscar y empieza el proceso de la libertad, y acuérdense que en unos capítulos anteriores Faraón le dijo, bueno, pero ¿para dónde te vas a ir si Egipto es el único lugar del mundo? Eso le quiso decir, lo quiso dar a entender este Faraón a Moisés, diciéndole, pero ¿ustedes para dónde van si Egipto es el único lugar del mundo? Entonces démonos cuenta del poder de Faraón para tratar de manipular a este siervo de Dios. Dice que los visitantes besaban el suelo que pisaba, pero todo aquel que lo tocaran sin su permiso podía ser condenado a muerte. ¿Se acuerda que en los videos, en las películas que hemos visto, dice que todos entraban y se hincaban y se rendían? Cosa que Moisés y Aarón nunca hicieron. Ellos siempre, por lo contrario, llegaron como autoridad, entró como juez. Acuérdate que Moisés, en el capítulo anterior, dice que yo te pondré como Elohim. Pero ya entendimos qué significa Elohim. Significa juez, gobierno, gobernante, embajador, o viene una palabra pashá que significa juzgar. En ese momento el Padre le dio toda la autoridad a Moisés, porque en el capítulo 5:2 llega Faraón y dice, ¿quién es Yahweh para que yo lo escuche? ¿Se acuerdan? ¿Quién es ese Yahweh para que yo lo escuche? Dentro de mis libros de los dioses no está escrito él. Lo dijo así. Entonces el Padre pues dijo, te voy a entregar toda la autoridad, y si vemos esa autoridad se empezó a declarar desde Génesis 15, donde dice que él iba a juzgar a la nación, que esa nación en la cual iba a ser esclavos, más adelante los iba a juzgar, y después saldrían con riquezas. En este momento estamos en el tiempo del juicio, y eso lo vamos a ver, o lo estamos viendo desde el 5 al 12. Ya cuando salga el pueblo de Israel, va a salir con las riquezas. Ahí se va a cumplir el segundo proceso de lo que está escrito en Génesis 15.
Dice que, pero aquel que lo tocara sin su permiso podía ser condenado a muerte. El poder de Faraón es para, oiga pues, el poder del Faraón es para toda la vida. Es decir, que gobierna hasta el día de su muerte. La tradición dictaba que al morir Faraón, lo sucedería el hijo primogénito. Este punto es importante. ¿Lo sucedería quién? Y vamos a ver que la 10ª plaga, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos. ¿Por qué? Y vamos a ver por qué el nacido primero, que le hubiera dado su esposa, la casta sacerdotal. El hijo primogénito de todo Faraón comenzaba primero con la casta sacerdotal. El régimen de Egipto era teocrático. El soberano político era también un dios como tal. Los sacerdotes se caracterizaban por su sabiduría, siendo su principal tarea la administración de los templos y la atención de sus divinidades, para interpretar sus deseos y cumplirlos. Los sacerdotes estaban asistidos por algunos ayudantes, como los purificadores, responsables de la preparación de los alimentos ofrecidos a la divinidad. Pero también había músicos y cantores, que solían ser ciegos. Músicos y cantores que solían ser ciegos, dedicados a su distracción. Una de las funciones, tal vez de las más importantes de los sacerdotes, era la custodia de las estatuas sagradas u oráculos entre los sacerdotes. Una minoría selecta tenía el privilegio de entrar en el santísimo de cada templo para atender el cuidado del oráculo del sacerdote. Debía purificarse antes de entrar en contacto con la divinidad. Cierto que muy parecido a lo que más adelante el padre iba a establecer. Pero dése cuenta que ellos lo estaban haciendo mucho antes, pero de la manera distorsionada. Para ellos era necesario que se afeitase todo el vello del cuerpo y los cabellos. Vamos a notar algo muy importante. De pronto usted lo sabe como no lo sabe. Dice que la mayoría de todos ellos utilizaban cabellos largos con trenzas, pero la mayoría de los hombres y las mujeres se rapaban sus cabezas debido a la cultura del clima en Egipto. Dice que por tiempo llegaban los piojos. Entonces una persona que tuviera harto cabello, pues imagínese. Entonces, ¿qué hacían ellos? Tanto el hombre como la mujer se rapaban, y ahí nos vamos a dar de cuenta que cuando el pueblo de Israel o los hebreos llegaron a Egipto, a todos los raparon, para que no fueran llenos de piojos. ¿Sí ves? Por cultura o por cosas de lo que sucedía allá. Porque los piojos eran una plaga común en Egipto. Era una plaga ¿qué? Común en Egipto, y el afeitado evitaba su proliferación y la purificación. Los sacerdotes se bañaban 4 veces al día, y muchos templos poseían lagos sagrados dedicados a estos menester. En Egipto existía un conjunto de centros religiosos con deidades específicas, que se distribuían a lo largo de todo el territorio de las 2 tierras. Existía el clero de Heliópolis dedicado a Ra, el Memphis a Peta, el de Abios, el de Osiris, el de Tebas, el de Amón, el de Ja-Anmin, al dios Min, y así innumerables dioses o deidades que eran adoradas. Cada centro tenía un conjunto de templos, las mansiones del dios. Miren cómo se llamaban, las mansiones del dios, en donde todo un cuerpo de sacerdotes y sacerdotisas y siervos se empleaban tanto para mantener el templo como para la organización del culto. La mayoría de la clase baja egipcia, clase social baja egipcia, también denominada como los no privilegiados, eran los más numerosos. Se suponía que era más del 90% del total de la población egipcia, y era una clase muy heterogénea, ya que en ella se incluían desde los campesinos hasta los artesanos, comerciantes, escribas, soldados y por supuesto una gran cantidad de esclavos. Todos ellos tenían en común el tener que trabajar para un señor y pagar una serie de impuestos o tributos que muchas veces superaba la mitad de lo que producían los campos que trabajaban, lo que les apocaba la más absoluta miseria. Cuando la cosecha no era abundante, los escribas eran indispensables para el funcionamiento del aparato estatal. En Egipto el buen funcionamiento del Estado reposaba esencialmente en los escribas. Esta palabra no es vieja, no es nueva, es muy vieja esta palabra. Escribas, que eran los encargados de escribir todo lo que se decretaba de parte de los sacerdotes o de parte del faraón. Su misión consistía en transcribir las órdenes y anotar y controlar en general las actividades económicas. Estos burócratas estaban adscritos al palacio del faraón, pero también los había dependientes de los templos y el ejército. Procuraban con toda su momificación, miren, este punto es bien importante, procuraban con toda su momificación y preparar una tumba, aunque fuera modesta,
para reunirse con los dioses en el más allá. Tanto el faraón como los nobles artesanos o simples campesinos procuraban ahorrar algo de dinero para poder pagar su propio embalsamiento a su muerte. Son millones de momias las existentes en Egipto, ya que toda la clase social procuraba momificar después de su muerte. E incluso se momificaban también los animales y gatos o cualquier tipo de animal. Entonces miramos que ellos se momificaban porque decían que al que ellos se enterraran, y si los enterraban en el mismo territorio donde estaba el faraón, ellos iban a tener vida eterna. ¿Los embalsamaban con qué? Con sal. Por eso en estas excavaciones que todavía aún siguen haciendo, siguen hallando cadáveres, porque era una cultura, era una costumbre, de que todos los que morían, imagínense, ellos trabajaban y ahorraban para que los momificaran, que supuestamente para heredar ¿qué? La eternidad. Entonces ya entendiendo contra qué se está enfrentando Moisés, ya usted puede tener más claridad que no es cualquier perita en dulce el que se le está enfrentando. ¿A quién? A Moisés y Aarón. Es una cultura que maneja todos los sistemas, tanto político, religioso, económico, etc. Y vamos a ver que durante el tiempo que el pueblo de Israel estuvo esclavo, desafortunadamente en ese tiempo dice que muchos de los egipcios optaron por echarse a la pereza, porque los que trabajaban eran los hebreos por ellos. Entonces viene el padre, escucha el clamor, esto es bien tremendo, tienen que pasar 210 años para que el pueblo de Israel gima. Dice que el pueblo escuchó el clamor y se acordó de Abraham, se acordó de Isaac y se acordó de Jacob, e inmediatamente levantó un libertador llamado Moisés. Llama a Moisés primeramente en Shemot 13, dice que la revelación de la zarza se empieza a cumplir lo que fue escrito en Génesis 15, 400 años después se empieza a cumplir, pero sabemos que son 210 años en Egipto. Llega y dice, ve y saca a mi pueblo. Empieza a haber una serie de diálogos. Ese diálogo dura 6 días, que eso significa los 6,000 años, porque en el séptimo retorna Yeshua. Dice que son 6 días que Moisés está como tratando de negociar con el Padre, en vista de que Moisés como que estaba un poco terco. Dice, tú tienes un hermano, lo hablo así en mis palabras, se llama Aarón, él es un hombre que sabe que es bien hablado, pero ya sabemos que no era que fuera bien hablado, sino que él hablaba el idioma bien, el hebreo, cosa que Moisés durante los 40 años que estuvo en Madián, parece ser que se le olvidó ese idioma porque él hablaba de Egipto. Él fue formado en escuelas egipcias según Hechos 7, dice que él fue formado en todo lo que fue ciencia y todo lo que acabé de leer, mire, lo que acabé de leer, para eso él fue adiestrado. Cosa que él aborreció. Y ya estamos viendo que sigue el tejemaneje de la conversación. Llega Moisés y le dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. Entonces aquí vamos ya a empezar a ver que Moisés, que es la boca de la Torá, que es la boca de Yahweh, va y se presentan de Faraón, pero Faraón sigue terco, y entramos ya al capítulo 8, verso del 1 al 32, y dice así que las plagas son probablemente la faceta más reconocible del Éxodo. ¿Por qué hubo plagas? El entendimiento simple es que fueron necesarias para convencer a los egipcios de liberar a los hebreos o pueblo de Israel. Viene una pregunta, ¿el juicio era para Faraón o era para todo el pueblo? Para Faraón. Porque todo el pueblo dependía de él, el juicio era directo. Porque siempre ¿a quién ataca? Satanás, ¿a quién ataca primero? La cabeza mayor. Pues en este caso Moisés fue a la cabeza mayor, porque se cuenta que la mayoría de todo ese pueblo egipcio, la mayoría eran campesinos, era gente de baja cultura, el 90% era gente de clase social muy baja, o sea, era gente manipulable, como lo que vemos hoy en día, la gente pobre, la cultura muy baja, políticamente gente manipulable. Pues lo mismo pasaba en ese entonces. El entendimiento simple es que fueron necesarias para convencer a los egipcios de liberar a los hebreos o pueblo de Israel. Sin embargo, si ese era el único propósito, entonces con una sola gran calamidad hubiera alcanzado. Por lo tanto, obviamente tiene que haber una lección que aprender de la progresión de las plagas. Y esta lección tiene un mensaje doble tanto para los egipcios como para los hebreos israelitas en su calidad de observadores. Y hay 4 puntos para anotar. ¿Cuál es la lección para los egipcios con lo que va a ocurrir? Segundo, ¿cuál es la lección para el pueblo hebreo? Tercero, ¿cuál es la lección que requiere que hayan sido específicamente 10 plagas? ¿Por qué 10 plagas? ¿Cuál es el aspecto único que tienen las 10 plagas? Entonces, ya viendo este punto,
bien importante, ojo para los que me están viendo a través del video, los que están acá. Dice que habían 2000 dioses, o más de 2000 dioses, ¿cierto que sí? El plan del Padre, ojo con este punto que es bien importante. Dice que el Padre no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí el juicio era para Faraón y su corte, no para el pueblo egipcio. Porque si usted mira, cuando el pueblo de Israel sale, dice que lo siguieron a Moisés fue Faraón con sus ejércitos, pero no habla de un pueblo de campesinos, los campesinos y la gente que acabé de nombrar, gente de la cultura muy baja, ellos no siguieron al pueblo de Israel, porque ellos también eran gente manipulada y esclava. Aquí estamos viendo que en el pasar el pasar el mar de juncos, dice que eran carretas con ejércitos. Entonces, aquí la misericordia del Padre, no solamente con Moisés, sino con lo que hizo con José, 80 años atrás, fue que el pueblo egipcio conociera un Elohim, o sea, establecer el monoteísmo, un solo Elohim, un solo Yahweh. Pero dice que durante esos 80 años se pudo establecer porque esos descendientes eran ixos y eran semitas. Eran descendientes de semitas y por eso el Padre puso tanto la gracia para que Yosef fuera la mano derecha de ese gobernante o de ese faraón para ese entonces. Con el tiempo hay otros estudios que dicen que los ixos desaparecieron porque en ese momento entraron otras monarquías, hubo una guerra y los ixos tuvieron que abandonar esa tierra. Cuando abandonaron esa tierra vino un nuevo faraón que dice que no conoció a Yosef, pero sí lo conoció, pero lo que pasaba era que él lo aborrecía por el sentido de que la cultura en ese momento, Yosef, la tarea de la que se estaba encargando era que se conociera un solo Elohim en el territorio o en la nación de Israel. Por eso fue tan próspero para ese entonces. Ahora estamos viendo nuevamente que Moisés retorna, dice que retorna para liberar su pueblo, pero no solamente retorna para liberar su pueblo, sino para llevar también plan de salvación para los egipcios. Y aquí comienza un nuevo punto, trayendo el monoteísmo al mundo. Cuando yo digo trayendo el monoteísmo al mundo, en ese momento era para la nación de Egipto. Se adoraban 2000 dioses, aparece Moisés, la Torá, aunque todavía no se había recibido, y con la vida de Moisés y con la vida de Aarón, se estaba tratando de representar, aunque todavía no estaban los mandamientos, la tarea de ellos como embajadores era dar a conocer un solo Elohim. Dice que para poder responder estas preguntas, primero necesitamos clarificar el sistema de creencia que tenía el mundo en ese entonces. Por eso yo se lo acabé de leer. La moralidad monoteísta fue representada al mundo por Abraham y sus descendientes. Abraham trató de diseminar ese concepto en el mundo, pero durante ese periodo histórico la civilización estaba inundada de ídolos en Egipto. En el centro de la escena, por lo tanto, cuando los hebreos descendieron al exilio egipcio, se vieron rodeados por aquella cultura idólatra. En un mundo idólatra, cada vez la fuerza de la naturaleza tenía su propio Dios, y cada Dios es una fuerza independiente y diferente. Los dioses para ese entonces, dice que discutían entre ellos mismos y luchaban, y el hombre quedaba abandonado a la merced de los caprichos y celos de estos ruines personajes. O sea, este punto es bien importante. Habían tantos dioses en ese tiempo en Egipto que ellos suponían en su mente que un dios se peleaba con el otro y la gente se comía el cuento, cosa que hoy en día como que pareciera igual. ¿Por qué? Porque hay gente que dice: yo voy a ir donde el brujo para que me saque el demonio, cuando dice que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Entonces es como lo mismo, peleando demonios contra demonios. Pero si lo devolvemos para ese entonces, habían tantas deidades que cuando pasaba una cosa, iban y le oraban a otra deidad pensando que esta deidad estaba enojado con ellos. Ignorancia, triste, pero en el siglo XXI la seguimos viendo todavía. Si usted mira, la mayoría de artistas son idólatras, paganos y blasfemos. La mayoría de artistas que estamos viendo hoy en día a nivel del mundo, la mayoría son consagrados a Satanás y a sus ídolos. Es más, ellos son sacerdotes de Satanás. Dice que en un mundo idólatra cada fuerza en la naturaleza tiene su propio Dios. Bueno, dice que la idea de un Dios único que controlaba todas las fuerzas de la naturaleza, al mismo tiempo el cual se relaciona con el nombre en un balance de justicia y misericordia,
no era muy popular en la sociedad egipcia. La enseñanza para los egipcios fue conocer a Yahweh. Esta era una de las enseñanzas de Moisés, no solamente con la liberación del pueblo de Israel, porque cualquiera diría, bueno, pues, ¿por qué no le mandó la plaga, la de los primogénitos, lo saca y listo y se acabó el asunto? Sacamos los que son, nos vamos y punto. ¿Cierto que sí? Usted pensaría eso, pero el Padre se toma su tiempo y Él tiene la sabiduría, que para alcanzar la sabiduría del Padre ninguno la tenemos. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿por qué las plagas? Sabemos que cada plaga representa lo que ellos adoraban y todo era procedente del río Nilo. Entonces ya entendimos que todas las acciones o los procesos que ellos hacían para que el río Nilo fuera tan fecundo como se dice para ellos. Dice que el profeta Isaías dijo, Yahweh golpeó duramente a los egipcios, una plaga, pero también una cura. Una plaga, pero también una cura. Entonces la palabra cura, ¿por qué el profeta Isaías habla de una cura? En otras palabras, para los egipcios las plagas fueron un castigo, mientras que para los hebreos fue una cura. ¿Qué enfermedad espiritual tenían los hebreos? ¿Qué cura necesitaba el pueblo hebreo? La enfermedad era la asimilación, no era una asimilación cultural, sino que se trataba de la lenta desconexión de los ideales de Abraham. Los israelitas de ese entonces, si bien continuaban siendo distinguibles como nación, es decir, no se habían casado con los egipcios, de todas formas habían comenzado a adorar ídolos. Para corregir este problema no era suficiente con demostrar el dominio de Yahweh en un sentido general, sino que había que mostrarlo de manera detallada y específica. Las 10 plagas en su progresión correcta muestran el poderío de Yahweh sobre todos los aspectos de la naturaleza. ¿Por qué necesitamos o por qué 10 plagas? Y que sean específicamente esas para poder curar al pueblo de Israel de su práctica. Según surgen varias preguntas ante la enseñanza, la estructura de las plagas comienza de lo más débil a lo más fuerte de la naturaleza. Se ataca toda la geografía de Egipto. Entonces, si Yahweh sabía que con la muerte de los primogénitos, Faraón dejaría ir al pueblo, entonces ¿por qué no lo hizo? Sabemos que los primogénitos eran consagrados a los ídolos de Egipto. Pregunta, ¿cuál era el objetivo de las plagas? ¿Qué significan las plagas? ¿Qué nos enseña o muestra al pueblo de Israel y también a Egipto? ¿Por qué el orden de las plagas? Aquí hay un comentario, dice que Yahweh le dijo a Moisés, vas a enviar las plagas, pero aún así no vas a salir. Imagínense, aún así Yahweh le dijo, enviando aún las plagas, tú no vas a salir. Entonces nos damos cuenta que la misericordia no era para Faraón, sino era para el pueblo egipto. Israel estaba viendo las maravillas. Israel sabía y conocía de un Yahweh. Los egipcios conocían tantos dioses que ellos veían todo el suceso o todo lo que acontecía y se daban cuenta que a la vez que se decretaba un juicio a través de cada plaga, el faraón y los sacerdotes no podían contra las plagas que el Padre ponía para que lo hiciera Moisés. Entonces eso estaba llevando como a cierto convencimiento de los egipcios, como dando a entender, oiga, ese faraón no es tan fuerte, como que no es tan fuerte como presumía. Y durante el tiempo, acuérdense que la salida duró un año. Las 10 plagas llevaron su tiempo y se tomó un año. Entonces en ese año los egipcios, pues algunos empezaron a ser tocados en su corazón. Eso es como hoy en día cuando la gente que le gusta frecuentar brujos y muchas cosas, se dan cuenta del poder de Yahweh, del único, del todopoderoso, dicen, oiga, no, si es verdad que mis ídolos no han hecho nada, ni el Equeco, ni San Gregorio, ni cosa parecida ha hecho, y nos hemos dado cuenta, verdad, que hay un solo Elohim. Entonces, el poder del convencimiento de los milagros hizo que el pueblo egipcio, o que alguna parte del pueblo egipcio, no todos, empezaran a sentir en su corazón de buscar al Creador de los cielos y la tierra. Ahí vamos a ver en la pantalla, va a salir, las plagas no es para sacarnos, entonces ¿para qué son? Si las plagas no es para sacarnos, entonces ¿para qué eran? Porque no, si ya Yahweh le había dicho que con las plagas anteriores no iban a salir, entonces ¿para qué, Padre, usted mandó las plagas, cierto? Si sabía que con la muerte de los primogénitos era la que iba a salir, que era la 10ª. Y vamos a mirar, y voy a leer una serie de, ahí en el video vino, ahí en la pantalla de su computador va a salir una tablilla con las 10 plagas, pero yo voy a nombrar las 3, que es las que voy a enseñar hoy. Es la de las ranas, y eso, ¿qué características tenía? Dice que era una diosa en forma de rana, Hapi, el dios del Nilo.
Va a haber otra plaga que la vamos a ver del versículo 16 al 19, que significa Get, Dios de la tierra. Y de las moscas, que eso lo vamos a ver en el versículo del 20 al 32, y significa Watch Chip, Dios en forma de mosca. Y hoy vamos a estudiar esos tres. Dice que las primeras dos plagas de cada grupo fueron enunciadas a Faraón de antemano. En las primeras tres plagas, los magos, aquí en la Valera dice magos, ¿cierto? Pero la palabra original es sacerdotes. Sacerdotes. Acuerde que él tenía, Faraón que gobernaba, y estaba por encima de unos sacerdotes. En la Reina Valera dice magos, brujos o hechiceros. Pero era una serie de sacerdotes paganos, y no eran cualquiera. Dice que en las primeras plagas los magos compiten con Moisés, repitiendo el milagro divino en las dos primeras y reconociendo el dedo de Yahweh en la tercera. La cuarta, quinta y sexta plagas hacen una distinción entre Israel y Egipto. Y eso lo vamos a ver ahorita en el 23. Después de este momento, solo Egipto es golpeado por diferentes desastres. Es únicamente la sexta y la octava plaga que no mencionan ninguna protección para Israel. Ni la sexta ni la octava plaga no mencionan ninguna protección para Israel. Las primeras plagas fueron como advertencia. Si las comparamos con la muerte de los primogénitos, si el faraón no hubiera escuchado la palabra del Adonai, ninguna plaga hubiera caído sobre él y su pueblo. Dice que tuvieron 9 oportunidades. Con las 9 plagas anteriores de la 10ª, tuvieron 9 oportunidades para escapar del castigo final. Verso del 1 al 4. Entonces Yahweh dijo a Moisés: entra en presencia de Faraón y dile. Oiga pues, entra en presencia de Faraón y dile, entra a la presencia del Faraón. Esta serie de plagas terminarían con la muerte sobre casi de cada hogar en Egipto. Yahweh pudo traer esta terrible última plaga primero, pero no lo hizo. Y no lo hizo por un determinado propósito. Elohim usó esta serie de plagas para glorificarse, especialmente sobre los dioses egipcios, y para mostrar a Israel su poder y para dar a Faraón una oportunidad de arrepentirse. Dice que deberíamos de ver la bondadosa misericordia del Eterno. Al hacer esto, él pudo haber ido directamente al juicio más severo, pero en el lugar de eso, él dio a Faraón muchas oportunidades de arrepentirse y cambiar. Versículo 2 dice, Yahweh ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me adore. Y si no lo quisieras dejar, he aquí, yo castigaré con ranas todo su territorio. El río criará ranas, los cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes. Acuérdense que yo les dije, subraye en la cámara donde duermes tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesanas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Plagas de rana. Versículos 5 al 7. Y Yahweh dijo a Moisés de Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos, sobre los estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron las ranas que cubrían la tierra de Egipto, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Aquí es, y los sacerdotes hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Aquí ya viene el juego de muchas palabras. Esta enseñanza la voy a llevar tanto literal para lo que iba a acontecer, pero también lo vamos a ver en sentido espiritual. ¿Por qué? Porque estas mismas dioses o esta misma plaga de idolatría hoy en día existe, pero con nombres totalmente diferentes. Porque es que a usted no le van a decir, vaya donde la diosa Eket, o vaya donde la diosa Rana, porque usted va a decir, uy, no sé, eso suena como ya como mucho a brujería. Pero si a usted le dicen, vaya donde don Gregorio, o donde San Gregorio, pues dice, oiga, San Gregorio, ¿verdad que es un hombre tan santo? Pues yo voy. Pero si a usted le dicen, vaya donde la diosa Rana, usted dice, uy, no, esa vaina suena como a brujería. ¿Cierto que sí? Pues entonces démonos cuenta cómo Satanás tergiversa las palabras. Pero lo que fue, dice en Eclesiastés 1:9, lo que fue, será, no hay nada nuevo bajo el cielo. Dice que la diosa Eket, ahí en la pantalla de su computador va a ver que va a salir una serie de diosas. Dice que mitad cuerpo y la cabeza de sapo o de rana. No traje el video bien para mostrarlo, pero yo creo que usted ya ha visto esas imágenes, un cuerpo normal, pero con cara de sapo.
Dice que la diosa Que y la diosa de las ranas en el antiguo Egipto, la diosa Que fue una de las primeras deidades, diosa con cabeza de rana, y era el símbolo de la fertilidad. ¿Símbolo de la qué? La fertilidad y abundancia, así como de la concepción y el nacimiento. Se decía que estaba presente durante el nacimiento de los reyes de Egipto. Estaba presente durante el nacimiento de los reyes de Egipto. La rana surge del agua, elemento primordial de donde nace la vida. ¿Qué hacían los faraones? ¿Ya lo están entendiendo? Cuando dice que ellos se llegaban y se masturbaban en el río Nilo para que ese río Nilo fuera fecundo, y aún sus sacerdotes lo hacían de tal manera. Entonces, cuando había un nacimiento, dice que esta diosa rana surgía de las aguas, y a través de esas aguas, primordialmente el elemento de donde nace la vida. También se le representa con un cuerpo y cabeza de rana, o una mujer con una rana sobre su cabeza. Eket es una de las deidades benéficas del antiguo Egipto, cuyo culto se data por lo menos en las primeras dinastías. Es mencionada en los textos de las pirámides. Cada mañana asistía al nacimiento del sol. Esta palabra del sol, si usted mira hoy en día en la religión católica, ¿qué utilizan? Un sol. Dice que, entonces, ¿de dónde viene ese paganismo de la cultura católica? Desde allá de Egipto. Eso no viene de Babilonia, viene desde Egipto, hermano. Y si miramos, estamos hablando de una cultura de casi 4.000 años. 4.000 años, muy antigua. Cuyo culto se data por lo menos en las primeras dinastías, ya es mencionada en los textos de las pirámides. Cada mañana asistía al nacimiento del sol, por lo que fue considerada una de las dioses de las embarazadas. Fue considerada una de las diosas de las embarazadas, llamada la que hace respirar, pues daba el soplo de vida al recién nacido, colocándole en el ants, es una palabra como una argolla ante la nariz. Las mujeres usaron a menudo amuletos de ella durante el parto. Yo quiero que paremos aquí un momento. Si utilizaba una diosa para ese entonces, ojo con este punto bien importante. Si miramos 4.000 años después, tiempo presente, siglo XXI, ¿cómo se está haciendo para aquellas mujeres que son estériles y no pueden dar vida? La inseminación, ¿cierto que sí? Me surge algo chistoso, alguna vez pasó, esto es un chiste, pero fue una realidad. Llegó una pareja de un médico, ¿sí? Le dijeron, doctor fulano, lo que pasa es que nosotros no hemos podido tener hijos. Entonces ese doctor fulano le dijo, cómprese 20 cangrejos, cómprese una botella de vino y cómprese una botella de Sabajón, o vino Apolo o vino Sansón. Me hace el favor y la cogemos, molemos los cangrejos, los echamos, los dejamos durante 20 días, después se lo va a tomar usted y su esposo y créame que el efecto va a ser poderoso. El efecto poderoso es una borrachera, no es más. Entonces nos damos cuenta que ese tipo de cultura y de espiritismo, porque eso es espiritismo, el utilizar usted cangrejos combinados con eso, me está dando a entender que eso es espiritismo. ¿Sí o no? Entonces, si miramos, en ese entonces era una diosa de qué, cuerpo de humano y cabeza de sapo. Pues usted se imagina que usted llegara a un lugar de esos y viera a una mujer con cuerpo de persona y con cara de sapo, usted sale corriendo. Usted dice, no, esto es una vaina de brujos. Pero si usted llega a un lugar donde ve una imagen bonita, agradable, pero usted no sabe que eso es demoníaco, pues usted cae en la red. Entonces démonos cuenta que Satanás es experto en qué. Dice que él es el padre de la mentira. Y él finge ser padre de la luz, pero en él no hay luz ni hay verdad. Entonces ya estamos viendo, hace 4.000 años vemos dioses o diosas con cuerpos y figuras de animales, y si lo miramos hoy en día, pues eso no, o sea, a usted no le va a decir Satanás, yo soy Satanás, no. Él no lo va a hacer así, porque usted imagina donde le diga yo soy Satanás, ¿usted qué hace? Apártate de mí, Satanás, no, usted sale volado, hermano. Entonces, él utiliza a medida de las generaciones, de los siglos y de los tiempos, él va cambiando él va cambiando su estrategia, hermano. Por eso hoy en día, esto que hace 4.000 años, se está hablando con nombres propios. 4.000 años después lo hablamos con otros nombres, San Gregorio, San Francisco, puros santos, ¿sí? Son puros santos, pero son santos camuflados que nacieron desde la época de Egipto. Y esos espíritus o demonios, según eso, nacieron en el río Nilo. De ahí salieron esos 2.000 demonios o 2.000 espíritus con diferentes creencias. Entonces démonos cuenta que llega Yahweh con Moisés a traer el monoteísmo. Llega Yahweh, ahora se está entendiendo por qué eran necesarias las plagas,
porque él tenía que mostrarle el poder a los egipcios, porque si no hubiera sido así, no hubiera habido redención y misericordia para muchos de los egipcios que salieron con el pueblo de Israel. Si llega él y mata de una vez a los primogénitos, listo, sacó al pueblo, pero ¿qué? Pero no había habido plan de redención para los que habían ahí. Tremendo, ¿no? Por eso son las plagas. Por eso hoy en día lo que estamos viendo del trato en la tierra es misericordia para que la gente busque o llegue al arrepentimiento. Porque por uno quisiera, papá, venga mañana. Y listo, él lo puede hacer, pero es que el Padre está diciendo, pero es que todavía falta otro remanente. Todavía faltan más personas para que conozcan el plan de salvación. Entonces, estamos haciendo la similitud del primer éxodo con nuestro segundo éxodo, para que usted no se me pierda. Dice que la diosa que hace respirar, pues daba el soplo de vida al recién nacido colocándole en su nariz. O sea, las mujeres se colocaban una argolla, como el cerdo, como hoy en día está la moda. Las mujeres usaron a menudo amuletos durante el parto, para ayudar en la resurrección de Osiris, También se le consideraba ayudante de los difuntos en su renacimiento. Según ellas decían que los muertos resucitaban y que había un renacimiento, pero también ellos creían en cierta reencarnación. A la diosa Eket también se le conoce por los nombres de Eka, Ekeb, Ejet, Ajet y Ekat. Era la compañera del dios Hun, dios alfarero. O sea, ella tenía su compañero, se llamaba Hum, dios alfarero, que moldeaba con lodo del Nilo las personas como uno de sus varios atributos. Era también dios de la fertilidad. Él formaba figuras de humanos en barro y la diosa Eket se encargaba de darle aliento de vida. Tremendo, ¿cierto? Eket es asociada a los últimos tiempos de la siembra y de la gestación. Es la diosa, la patrona de las parteras, que en su tiempo solían llamarse simplemente servidoras de Eket. La rana surge del agua, elemento primordial, de donde nace la vida en Egipto. Esta asociación era especialmente poderosa debido a las invasiones de ranas que procedían de las crecidas del Nilo durante la fertilidad de los campos. Los renacuajos fueron símbolo para el número 100,000, un número inmenso. Es decir, el que servía para designar lo ilimitado, la regeneración eterna y la abundancia. La rana era símbolo definitivo de la mujer. Entre muchos pueblos de América representa el hecho, oiga pues, la rana, símbolo definitivo de la mujer entre muchos pueblos de América, representa el hecho al útero mismo por su carácter húmedo y palpitante. Vuelvo y lo leo. La rana, símbolo definitivo de la mujer entre muchos pueblos de América, representa el hecho al útero, porque dicen que el útero tiene la característica como la piel de la rana. El hecho del útero mismo por su carácter húmedo y palpitante. Dicen que el útero de la mujer se parece a la estructura física de la rana por dentro. No sé si eso es verdad o no. Dice que esta diosa egipcia aún es venerada por muchos, ignorando su procedencia y confundiéndola con un amuleto más. Podemos encontrar en diferentes creencias o filosofías, por ejemplo, el Feng Shui. ¿Sí sabe qué es el Feng Shui? ¿De dónde viene esa cultura? De la China. ¿Qué comen los chinos? Sapos, ranas, renacuajos, serpientes, escorpiones, de todo. Dice que el Feng Shui lo encontramos como la rana de 3 patas. Una rana de 3 patas famosa porque ayuda a conseguir la abundancia y la prosperidad, cualidad que también encontramos en la diosa Eket. Y de hecho la creencia de la rana de la prosperidad viene de Egipto, de la misma diosa Eket. Una de las recetas para los conjuros de prosperidad de esta rana de 3 patas es acompañar la figura con 10 cosas o elementos, entre ellas la semilla de girasol. Al final de este artículo encontrará una imagen donde podrá observar que entre los alimentos recomendados para aumentar la fertilidad están la semilla de girasol con las características de la rana. Por eso, desafortunadamente, miren, esto es tremendo. Mucha gente en el mundo, cuando no pueden tener bebés, optan por llegar a todo ese tipo de sitios o lugares. Dicen, pues en una desesperación, ¿qué hace la pareja? En una desesperación o hacen la inseminación o algunos van aquí, les dan los bebedizos, tómese esto, tome aquí, tome allá, y desafortunadamente toda esa gente que va a todo ese tipo de centros de adivinación o mediums, porque les dice medios, pues ingenuamente Satanás los lleva, los engaña, los ponen a hacer 1000 cosas y a veces sí, es cierto,
da vida a ese vientre, pero da vida para maldición, porque muchas veces esos niños o esas criaturas son consagrados para ese tipo de dioses. Para este momento que estamos dando esta enseñanza, esos bebés eran consagrados para los demonios. Dice que cuando había vida, inmediatamente llevaban y los presentaban a las diosas del río Nilo, consagrados, y de ahí en adelante pues usted se podrá imaginar. Entonces, para aquellos que de pronto en algún momento frecuentaron eso, o de pronto usted se lo consagró, pídale mucho al Padre para que rompa esa maldición, porque estas son maldiciones que son generacionales muchas veces, y tenemos que guerrear para romperlas, porque ingenuamente a veces la gente peca sin conocimiento y sin temor de Yahweh. También la figura de la rana es usada actualmente como amuleto en los hogares y oficinas. ¿Cuántos han visto ranas en una oficina? Que entra usted la rana con la perla, la rana con la esmeralda, la rana de ojos, la rana aquí, la rana, bueno, un poco de cosas. En los hogares y oficinas, rana de amuleto, adorno de hoy, la rana egipcia. Si usted se da cuenta, la mayoría de amuletos y cosas son procedentes ¿de dónde? De Egipto. Usted ve los cuadros de la diosa Osiris, la diosa tal, y la gente, uy, no, qué cuadro tan bonito, uy, tremendo cuadro. Pero son cuadros y amuletos. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado del origen y cuál es el contexto de ese tipo de figuras, porque pueden ser demonios en esos mismos cuadros. No soy supersticioso, estoy hablando ya en sentido muy claro y no inmaduro, porque tampoco, no es cualquier cuadro, porque qué tal un cuadrito de un muñeco, no, tampoco, estoy hablando de diosas paganas de ese entonces de Egipto, no estoy hablando de otra cosa, porque de pronto usted llega a su casa y empieza a mirar, a buscar el demonio al muñeco, no, estoy hablando específicamente de estas deidades. Dice que sabiendo que las cualidades de la diosa Eke son símbolo de la fertilidad, prosperidad y abundancia, símbolo de la concepción y del nacimiento, diosa de las embarazadas llamada la que hace respirar, pues da el soplo de vida al recién nacido, ayudante de los difuntos en su renacimiento. La manera de vivir de los egipcios contenía una cultura sexual muy acentuada en su vida cotidiana y también religiosa. A ellos les gustaban las orgías de una manera impresionante. ¿Será que hoy en día no pasa eso? Hoy en día está pasando, miren, esto es tremendo. Si usted mira, hoy en día se habla de pornografía y orgía, ¿cierto? Pues resulta que la pornografía, en ese tiempo no se puede hablar de pornografía porque no había cámaras como esto, pero sí se habla de orgías. Dice que se reunían la casta de sacerdotes con Faraón, porque Faraón no solamente tenía una esposa, él tenía muchas esposas, muchas tenía, porque él era el jefe supremo sobre todo, y ninguna mujer podía decirle a él que no. Por eso, en unos textos anteriores, cuando baja Abraham con su esposa, ¿se acuerdan que dice que él bajó a Egipto y dijo, es mi hermana? Porque él la negó, porque hubiera dicho que es mi esposa, lo matan. Entonces, en ese momento, él dijo una serie de mentiras, etcétera. El Padre lo libertó, lo salvó, lo sacó. Pero démonos cuenta que era tanto el paganismo, la lujuria y el pecado, que eso no respetaban a nadie, hermano. ¿Se parece hoy en día? Es lo mismo, hermano. Hoy en día es tan tremendo que uno escucha cosas que de verdad yo quedo impresionado. Centros aquí en Bogotá, Colombia, centros donde usted lleva a su esposa, la presta y el otro se la presta y todos se prestan, y yo con yo y todos con yo. Yo decía, impresionante, esto no es nuevo, esto ya se veía en Egipto, esto se veía hace 4000 años atrás. O sea, lo que estamos viendo ahora no es nada nuevo. Por eso el padre Yeshua le decía a Juan en la isla de Patmos de la revelación de Galup, de Apocalipsis, le dice, ¿por qué te sorprendes de lo que estás viendo? Y a veces uno dice, ¿verdad que eso existe? Sí, eso hace 4000 años pasaba y sigue pasando hoy en día. Todo sigue tal cual, todo está fresquito, como dicen por ahí. Dice que se han encontrado papiros donde sus dioses mantenían relaciones sexuales sin importar el sexo. Eran gays, los dioses. Dice que esos dioses se daban entre ellos mismos. Por eso los demonios hoy en día son tremendos, ¿sí ve? Esos demonios que operaban hace 4000 años dentro del sistema de Egipto, en el ambiente, son los mismos demonios que hoy en día estamos viendo en las homosexuales y en las lesbianas. Sí, son los mismos demonios. La persona muere, cae el cuerpo, se entierra, pero el demonio sigue por ahí, buscando un cuerpo, ¿dónde qué? Habitar, son los mismos. No hay demonio nuevo, todos son los mismos. Por eso cuando se hace liberación, dice, ¿tú qué demonio eres? Yo soy el demonio del río Nilo, yo soy el demonio de no sé qué. ¿Cuánto hace que estás? Hace 4000 años, 5000. Entonces no es nada nuevo. El bobo es uno que no sabía. Sí, uno era el bobo porque estaba desinformado. Pero los demonios siempre han sido los mismos hasta nuestros días. La persona va muriendo, sale el demonio, toma otro cuerpo y sigue trabajando, hermano.
hasta que venga el Padre y tome juicio sobre todo, y venga y los destruya en el lago de fuego con Satanás y sus ángeles y sus demonios caídos. Dice que realmente es de sorprenderse conocer los altos niveles de sexualidad que existían en Egipto. Tendrán la oportunidad de formarse mejor la idea de cómo y por qué el sexo y la fertilidad eran tan importantes y deseados y formaban parte de los rituales de la diosa Eket. Analicemos ahora el texto bíblico con la tercera plaga de Egipto, la plaga de las ranas, la segunda plaga, perdón, o mejor dicho, la plaga de la sobresexualidad y sobre la fertilidad. Y antes de continuar, debo hacer una mención de que en el Nilo normalmente cuando bajaban sus aguas salían cantidades muy grandes de ranas, por lo que se entiende que esta plaga de ranas enviada por el Eterno debió sobrepasar los niveles de normalidad. Versículo del 1 al 15. Entonces Yahweh dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile, así ha dicho Yahweh, deja ir a mi pueblo para que me adoren, y si no quisieren dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos sus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa. Aquí viene un punto de por qué yo les dije ahorita: subrayen cama, casa, cámaras, artesana. Y ya va a entender por qué el Padre está hablando esos puntos. A veces leemos y decimos, bueno, hay palabras que hay que separar. ¿Cuál era el problema de Faraón? Sexualidad. ¿Qué hacía la diosa Eket, la diosa rana? ¿Símbolo de la qué? De la sexualidad, la fertilidad, pero también de la qué? Homosexualidad también. Todo eso, perversión sexual. Y miren lo que entra aquí con esta palabra. Entonces Yahweh dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile, Yahweh ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me adore. Y si no lo quieres dejar, iré aquí, yo castigaré con ranas todos sus territorios. Y el río criará las ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde tú duermes, relaciones sexuales y fertilidad. En la cámara donde tú duermes, relaciones sexuales y fertilidad. Y sobre tu cama y en la casa de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesanas. ¿Por qué artesanas? Alimentos para despertar el apetito sexual y la fertilidad. ¿Por qué no ranas en el trono de Faraón? ¿O por qué no ranas en otro lugar del palacio? Sino solo en el cuarto, específicamente en su cama y en el horno, y en donde cocina su comida. Y las ranas subirán sobre ti y sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Versículo 5. Y Yahweh dijo a Moisés: di a Aarón y extiende tu mano con tu vara sobre los ríos y estanques para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron las ranas y cubrieron toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros, que aquí son sacerdotes, hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas también sobre la tierra. Copiaron el milagro, o copiaron la maldición, o copiaron lo que se estaba haciendo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: orad a Yahweh. ¿Cómo así que Faraón le dijo: ora a Yahweh para que me quite las ranas de mí y de mi pueblo? Y deja ir a tu pueblo para que me ofrezca sacrificios a Yahweh. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme. Miren lo que dice Moshe: dígname indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Venga, se supone que si a mí me están atormentando ranas y está pasando todo ese tipo de plagueríos, yo no diría: ¿por qué no ahora? ¿Por qué dijo mañana? ¿Qué hay detrás de todo esto para que este hombre, o sea, semejante plaga, si a usted una plaga lo está atacando, usted le dice: Padre, por favor, quítala ya? Pero este Faraón dijo mañana. Vamos a mirar del por qué mañana. ¿Por qué no quitarás, o por qué no quitarlas en ese momento? Si es que solo se trataba de ranas molestas y no de sobreabundancia de relaciones sexuales y fertilidad. ¿Será que Faraón quería aprovechar y disfrutar un ratico más? ¿Y qué tanto más si normalmente ellos, y sobre todo el Faraón, gozaban de libertad de la sexualidad? ¿Qué cosa quería experimentar que fuera adicional a lo que ya conocía? Era únicamente que sus emociones por el deseo y el apetito sexual tan intenso y sobreabundante dominaban sus acciones, de tal manera que era imposible usar el hemisferio de su cerebro, la razón para atender los hogares y el trabajo. Yo me inclino a pensar que la causa era esta última, la falta de control racional. Era un hombre pervertido sexualmente a lo máximo, hermano. A lo máximo. ¿Y qué instigaba esa diosa?
¿O qué provocaba? Relaciones sexuales. ¿Usted no ha visto la palabra que llama zoofilia hoy en día? Relación con animales. Hoy en día, mire, aquí estamos viendo como una perversión, un modelo zoofílico, como que eso lo excitaba a él, como que eso lo estaba haciendo placentero. Porque dice que esas ranas lo que hacían era ¿qué? Traer fertilidad, sexualidad. Y a la mujer que no quedaba embarazada, pues la hacía quedar embarazada, bueno, etcétera. Pero, ¿qué tiene que ver eso? ¿O por qué mañana? Porque resulta que él era tan depravado sexualmente que sus emociones y su apetito sexual era tan intenso y sobreabundante que dominaba sus acciones de tal manera que era imposible el tener un dominio y control. Hay gente que se excita con animales. Es más, hay gente que hace el amor con animales. Entonces démonos cuenta, bueno, ¿de dónde viene eso? ¿Eso es nuevo? ¿Viene de hace qué? Versículo 11, y las ranas serán de ti y de tus casas, y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, solamente quedará en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Yahweh tocante a las ranas que había mandado Faraón. E hizo Yahweh conforme a las palabras de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y se juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, que descanso físico y emocional, endureció su corazón y no los escuchó como Yahweh lo había dicho. Dice que después de todo lo que sucedió y después de, digámoslo, esa situación tan emocionante, o yo no sé cómo le haya visto él, dice que después ya como que le pasó todo y viendo Faraón que ya le había dado reposo, descanso físico y emocional, volvió a endurecer su corazón nuevamente. También en el texto encontramos que además de hablar del apetito sexual, también había este apetito y está unido al alimento afrodisíaco. Por eso dice que en el horno, en la artesana de amasar. Eso también nos habla de un alimento afrodisíaco. ¿Usted no se ha dado cuenta? Hoy en día, tómese esto afrodisíaco para que usted sirva. No le ponen ancas de rana. En el Perú, miren, de donde más están trayendo. Usted vaya a San Andresito. San Andresito es donde llega el comercio de todo lo chino, lo oriental. Y usted dice, venga, necesito algo que me potencialice. Entonces llegan y le dicen, le tenemos el sapo vibrador, el sapo emocional, bueno, un poco de cosas con figuras. Y dése cuenta que es tanto, miren, es tanta la perversión del ser humano que dice, ese sapo es potenciador. Pues, entonces la gente dice, ¿cómo así? ¿Ustedes no han visto los sapos cómo se aparean? Entonces dice, sí, tremendo, pues eso le va a pasar a usted si se toma eso. Un potencializador, o sea, estoy haciendo entender eso. La gente dice, es que yo me siento débil, hermano, hay una serie de muchas cosas que Satanás pone en el comercio. Entonces, estamos viendo que este hombre era tan pervertido sexualmente que las ranas llegaron aún hasta el horno y a la artesana de amasar. Y eso significa, también habla del apetito que está unido al alimento afrodisíaco. Esto causaría un aumento rápido de la población egipcia y a consecuencia un caos a nivel del país. Y encontramos otro texto que habla de ranas en Apocalipsis. Apocalipsis 16, verso 13 al 14, y dice, y vi salir de la boca al dragón, el adversario, y de la boca la bestia, líder en forma de persona, organización o gobierno, y de la boca del falso profeta, falso mensajero, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y hechizan, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla del gran día del Elohim Todopoderoso. Esas ranas, miren lo espiritual, pero ahorita vamos a ir mucho más allá. Dice que qué fertilidad o prosperidad pueden salir de sus bocas, sino la prosperidad de sus palabras para engañar al mundo. ¿Qué sale de la boca de esas ranas? La prosperidad de sus palabras. Si usted mira el mundo, si usted mira los gobiernos, si usted mira la élite religiosa, todo está basado ¿a qué? A poder. Entonces son espíritus con bocas engañadores. Pero sabemos que detrás de esto, ¿quién está? La boca del dragón en la boca de ellos. Y lo primero que va a hacer el dragón a través de ese sistema religioso es tomar los gobiernos de los religiosos más altos, que es los papados, gobernantes del judaísmo, gobernantes duros del cristianismo. ¿Para qué? Para en la boca de ellos traer mentiras al pueblo. Porque es que la verdad, con todo esto que está sucediendo, lo que yo estoy enseñando, es que el pueblo de Egipto reconociera que el libertador
del pueblo de Israel se llama Yahweh Sebaot. Y que la misericordia que Yahweh tenía para su pueblo de Israel, también lo tenía para aquellos extranjeros que se quisieran, ¿qué? Añadir. Por eso en la salida vamos a ver que dice que los extranjeros también se unieron. Dice que muchos extranjeros salieron con el pueblo de Israel. Y les voy a dar una nota, dentro del pueblo de Israel también salieron griegos. Griegos de una cultura comercial que se llaman los micoicos. Los micoicos. Era un grupo de comerciantes que venían de Grecia. Después vamos a ver un video, cuando ya hayamos hablado de la salida del pueblo de Israel, les voy a colocar un video muy importante que les va a enseñar a ustedes a entender muchas cosas a mayor plenitud. ¿En qué sentido? Que cuando sale el pueblo de Israel, dice que el pueblo de Israel fue el único que llegó al monte y recibió Torá. El único que recibió en ese momento la Torá fue el pueblo de Israel. Pregunta, ¿y los otros que venían añadidos, qué pasó con ellos? De ellos no se habla mucho, se habla del pueblo de Israel, que una sola voz y como a manera singular como pueblo dice que harían. Y cuando llegaron, la bendición del pueblo en Canaán era solo para el pueblo de Israel. Las demás culturas que hicieron, unas siguieron para Grecia, los que iban para Grecia siguieron su camino derecho para Grecia. Hicieron excavaciones, en Grecia hicieron excavaciones donde encontraron espadas y muchos tesoros egipcios. Entonces ellos se pusieron a hacer investigaciones, bueno, en Grecia espadas y todo eso, fueron a Egipto, hicieron otras excavaciones y efectivamente encontraron papiros griegos. En Grecia encontraron también papiros del plan de ruta, el plan de ruta desde Egipto hasta Grecia. Entonces cuando llegaron los griegos, llegaron con toda su cultura de dioses paganos. ¿Sí ve de dónde nació todo eso? Eso no nació de Grecia. Todo el paganismo nació en Egipto. Bueno, seguimos. Que la repetición constante de sus palabras recorran con éxito cada país y cada mente en todo el mundo para ir acostumbrando al ser humano a situaciones que no son más que la siembra de las semillas de la discordia y para preparar los escenarios para finalmente ir a la gran batalla. Estoy hablando de Apocalipsis 16, versículo 13 al 14, que lo acabé de leer. Personalmente creo que estas ranas están haciendo sus llamados. Por ejemplo, la boca de Isis es a manera de rana y está haciendo un llamado mundial a incorporarse a su modo de creer, de actuar, y día se asuman más a su causa. El Islam es otro llamado mundial a unirse a sus creencias religiosas. Así tenemos varias voces de rana teniendo éxito a nivel mundial y hechizado por sus palabras. Finalmente, que según la fuente y consultas, volviendo a la diosa Hecat, las ranas salían del Nilo cuando saciaban las lluvias y por lo tanto las inundaciones. Esto ocurre en el mismo tiempo que las aguas bajan y se forman los pozos y depósitos de agua que hablamos en el artículo del dios Hapi. Por lo que la tercera plaga se estima que ocurrió, la segunda plaga se estima que ocurrió entre octubre y enero. Estas plagas de las ranas ocurrió entre octubre y enero, que son los momentos de la siembra en el año. Inmediatamente después de la del dios Hapi, tal como lo enseñan las escrituras. ¿Qué fin tenía el Eterno con esta plaga? O guerra con la diosa Ekeb. El mensaje aquí para Faraón y su pueblo era el mostrarle lo que dijo: se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay Yahweh como nuestro Elohim. En otras palabras, para que conozcas que no hay Dios de la fertilidad, de la abundancia, de la prosperidad, de la concepción y del nacimiento como Yuhei Baihei, nuestro Elohim. Dice el Creador: yo soy el que controla todo eso, no una rana. Y es una aplicación espiritual. Aquí viene la aplicación espiritual. Ya entendemos que el que da la vida, ¿quién es? Yahweh. O sea, aquí viene un punto bien importante. Y este punto tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Si Dios da vida en un vientre, gloria a Dios. Si no lo da es porque Dios sabe por qué no. Pero yo no tengo por qué ir a buscar recursos o cosas o ciencia, porque ¿qué estoy haciendo con todo esto? ¿A qué diosa estoy invocando? A la diosa Ekeb. Pero yo quiero que ustedes participen conmigo en un momento. ¿A qué dioses se le llama hoy en día para alguien que no puede dar vida? A la ciencia, pero los ídolos, ¿cuáles son? San Gregorio, el Equeco. Pues hombre, ¿cuáles? El Divino Niño, Santa Marta, Santa Muerte, la Virgen María, las almas, las benditas almas. Entonces, pero sabemos que el texto original, ¿cuál es? La diosa Ekeb, pero con el pasar de las generaciones se le cambia
el nombre. ¿Sí? Se les cambia el nombre. Y vamos a ver en sentido espiritual qué nos enseña. ¿O qué aplicación espiritual se puede extraer de la rana? ¿Qué aplicación espiritual usted podrá extraer de la rana? Vamos a mirar y analizar. Ya hablamos lo literal, lo físico y lo que pasa en el ámbito espiritual. Dice que se puede extraer de la rana, estos dioses claramente no nos liberan, sino que se convierten en nuestro faraón y nuestro Egipto, que no nos permite salir hacia una tierra prometida. Por eso la rana se llama el dios de la indiferencia. La rana se llama el dios de la ¿qué? De la indiferencia. Esta plaga representa la frialdad del ser humano. Mire con este punto que vengo. Esta rana representa la frialdad del ser humano, ya que el animal que la simboliza es de sangre fría. Se derriba esa idea ingenua de lo que pasa al otro no me importa ni me afecta. Por el contrario, sabemos que somos parte de un todo, de un mismo ecosistema. En el fondo, esta plaga destruye una de las maldiciones más grandes de nuestro tiempo, el self. ¿Usted sí ha escuchado la palabra self o selfish? Bueno, uno mismo. Cuando una persona se toma una foto a sí mismo, está atribuyéndose a una persona indiferente, un egoísta, un ególatra, esos que les gusta, se conecta mucho con esta diosa rana. Ojo con este punto, que esto es muy importante. Esto no es un juego. Pare bola lo que dice. Se conecta con la indiferencia, porque dice que sabemos que somos parte de un todo, de uno mismo, ecosistema, pero en el fondo esta plaga destruye una de las maldiciones más grandes de nuestro tiempo, el self, uno mismo, sus propias plagas, ideas de cómo vara para medir y definir lo bueno y lo malo en el mundo, representado en la tan abusada selfie del Instagram, en las redes sociales, que dice primero yo y después el resto del mundo. La liberación viene cuando entiendo que no existo en la soledad, sino siempre en relación a otros. Por eso no puedo tener la sangre fría como para pensar que puedo salvarme solo, o que mis decisiones no se aplican con otras vidas. Una cosa, me explico, aquí estamos hablando claramente hacia ese tipo de gente egoísta, que se muestran a sí mismos, soy yo, mírenme a mí, ese tipo de mujeres que salen haciendo poses de su boca. Miren, hay que aprender a discernir. Ojo que a mí no me gusta, esto sí me gusta muy en serio. Hay que aprender a discernir cómo es la persona, quién es esa persona, el contexto de la persona, su estado emocional de esa persona. Pero una de las características de esta persona es que es de sangre fría, es fría como el sapo. Porque el sapo es de sangre fría, es una persona con frialdad, no le importa lo demás, me importa lo mío, lo yo, lo único. El mundo no me importa, lo que me importa es lo que yo soy. ¿Sí ve? Y eso es tremendo, porque se cuenta que lo que estamos viendo es una diosa que entre comillas produce fertilidad, produce vida, pero hay un egoísmo porque todo lo hace por sí mismo. ¿Sí me entiendes? Es un demonio que nos está dando a entender que Dios no tiene ni tiene asuntos con nosotros. Por eso ese tipo de gente que hace los asuntos fuera de la voluntad de Dios es gente egoísta, es gente de sangre fría que no le importa y que no tiene temor de los asuntos del Padre. Ya lo entendimos la rana, ¿listo? ¿Seguimos con qué? Los piojos. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad a Yahweh para que quite las ranas de mí, de mi pueblo, y dejar ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Yahweh. Luego en el capítulo 5:2 dice, miren lo que dice, ¿qué dijo Faraón? Y respondió, ¿quién es Elohim para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Elohim ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ahora más adelante nos está diciendo, dile a Yahweh que ore por mí. Ore por mí. O sea, ¿cómo así? Primero dice que no lo conoce y después viene y me dice que por favor ore por mí. Y esto tiene mucho que ver con el punto que viene. Versículo 9, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que solamente quede en el río tremendo el pique y quite el problema, pero no me cambies. ¿Usted no ha visto esa gente que llega y dice, por favor, oren por mí, por favor, quíteme, vea, sáquenme en este problema, sáquenme en el problema, pero venga, pero es que usted tiene que ir a la iglesia porque usted tiene que cambiar. No, a mí sáquenme el problema, pero no me cambie. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Que la gente quiere ese milagro,
pero no quiere conocer al autor del milagro. Dice, y eso, miren, a nosotros nos ha pasado como comunidad. Por eso yo pocas veces me presto para ir a orar afuera. Me dicen, pero pastor, venga, oremos por esa familia. No, tráigamela a la comunidad primero. Y que ellos le entreguen su vida al Padre. Y cuando ellos le entreguen su vida al Padre, ahí sí nos movemos. Antes no. ¿Sí ven? ¿Se acuerda Blanquita? Eso está como Blanquita, que con nosotros ya hace 10 años está. Ellos los estaban atacando los demonios. Un testimonio, los estaban atacando los demonios. Entonces ella tiene un hermano y el hermano dijo, le tengo los cazafantasmas. O sea, a nosotros nos decían en ese momento los cazafantasmas. Pero no es así. Entonces llegaron, la trajeron, oramos por ella, le dijimos, bueno, pero si nosotros sacamos ese espíritu de la casa con una oración, ¿usted que se compromete a seguir al Padre, a hacerle fiel? Listo, sí, oramos, salió ese demonio y hasta ahí, punto y coma. Se acabó el asunto, no siguió molestando. Pero la gente hoy en día no quiere eso. La gente dice, ore por mí, pero venga, es que usted necesita el cambio. Usted no, mire, el pueblo de Israel tenía un asunto tremendo. El pueblo de Israel quería que le cambiaran su situación, pero no querían hacer techuvá. Por eso era necesario que el pueblo los llevara a la techuvá y al arrepentimiento, porque lo que venía es mayor. Mire, es mayor conocer al Padre y es mayor la vida eterna que un problema que le quite el Dios. Usted puede tener su problema y usted dice, por favor, ore por mí para que se vaya el problema, pero venga, yo quiero también orar para que usted le entregue su vida al Señor. No. Y así hoy en día actúa la gente, hermano. La gente es muy egoísta hacia los asuntos del Padre. Y aquí estamos viendo que un faraón dice, oren por mí para que las ranas sean quitadas, pero no ore para que me cambie. En pocas palabras, él está diciendo, quítame el problema, pero déjeme a mí como yo soy. Tan sencillo. No me cambies. Saca todo lo exterior, pero no lo interior de mí. Yo no quiero cambiar. Eso parece la iglesia de hoy. Saca y quita el problema que tengo, pero yo techuvá no hago. Y el mundo vive por remordimientos, pero no por arrepentimiento. El mundo hoy en día, ay, tengo un remordimiento, venga, pero arrepentimiento no. Sí. Por eso desafortunadamente se cometen graves problemas en las iglesias, cuando se pasa la gente al frente y los ponen a orar, Señor Jesucristo, yo te necesito, y el hombre a los 8 días llega borracho, no pasó nada, ¿por qué? Porque él simplemente quería una solución, pero no quería hacer techuvá. Faraón no aprendió de las plagas antes, se endureció y hay que tener mucho cuidado cuando Yahweh te está hablando y no quieras cambiar, porque te vas haciendo más insensible. Y él le dijo mañana, estoy en el versículo 10, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay Yahweh como nuestro Elohim, y las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés, Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Yahweh, tocante a las ranas que habían mandado a Faraón, e hizo Yahweh conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de la casa de los cortijos y de los campos, y se juntaron en montones, y apestaba la tierra. Y apestaba la tierra. Aquí ven, surge otra palabra. Cuando dice que apestaba la tierra, para nuestro tiempo es también la idolatría. ¿La tierra de qué apesta en este tiempo? De idolatría. Para ese tiempo apestaba de los sapos, porque dice que todos se unieron en un solo lugar, llegaron todos los sapos, se reunieron en un lugar, se murieron, pero empezaron a podrirse. Dice que era el olor tan inmundo en Egipto que se sentía en toda la tierra. Y eso para nosotros es la inmundicia y la idolatría. ¿Usted entra a un lugar donde haya idolatría? Usted entra a un lugar donde hay demonios, eso huele y apesta. Eso huele y apesta. Y normalmente uno dice, uy, ese olor era fétido. Es como cuando usted pasa por un matadero, eso huele a putrefacto. Pues nosotros tenemos que percibir el olor del pecado así. Por eso a veces cuando uno llega a un lugar dice, aquí está putrefacto, huele a todo. Hay idolatría, hay hechicería, hay brujería, hay adivinación, hay conjuros, hermano. Entonces dice que la tierra de Egipto apestaba como para nosotros la descomposición de los animales. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón. Si ve tan tremenda que es la gente cuando no quiere cambiar, hermano. A pesar de todos los procesos porque esto es un llamado de atención para Faraón, pero también para que él hiciera arrepentimiento. Yahweh había dicho que no se iba a arrepentir, pero estamos viendo que este proceso era para demostrar lo sobrenatural de Yahweh para el pueblo hebreo, pero también para enseñarle al pueblo de Egipto, porque ahí hubo gente que salió con ellos, dando a entender que el poder de Dios es único y que ninguno puede imitar el poder de Yahweh, ni aun Satanás lo puede imitar, ni aun el padre de la imitación que es Satanás. Él personifica, sí, él personifica, pero que él haga los milagros que el Padre hace, no los hace. Bueno, entonces seguimos. Versículo 15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Yahweh lo había dicho. Se cumple un rato de remordimiento. El problema de dejar gobernar a un rey con necedad
vanidad que se creía Yahweh. Tercera plaga, los piojitos. Versículo 16 al 19. Entonces Yahweh dijo a Moisés: di a Aarón y extiende tu vara y golpea el polvo. Subraye, extiende tu vara y golpea el polvo la tierra. Aquí hay un símil del Mesías. Es con la vara del Mesías que Yahweh va a empezar a golpear la idolatría de las naciones. Es un símil, es la vara del Mesías con la que Yahweh va a empezar a golpear la idolatría de las naciones, con la que Elohim va a empezar a juzgar los pueblos. Con los piojos Elohim está juzgando la vanidad. ¿Con los piojos qué está juzgando? La vanidad, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ahí viene el punto de lo que yo leí antes de que comenzáramos. Dice que ellos se rapaban las cabezas. Y ellos usaban unas pelucas con trenzas muy elegantes. Ellos usaban pelucas pues como acto de demostración, de culto. Acuérdate que esa era una sociedad, no eran cualquiera. Entonces yo cuando yo analizaba las pelucas, yo decía: Padre, ¿qué tiene que ver las pelucas de ese entonces con las pelucas de ahora? Si usted se da cuenta, hay tanta vanidad con las pelucas, ¿cierto? ¿O usted no ha escuchado que hay gente que dice que le gustan las pelucas? Es más, en el judaísmo usan pelucas. En el judaísmo usan pelucas, y yo decía, bueno, empecé como yo a indagar, pero no me metí más allá para no verme en problemas. Dije, esos asuntos tocantes no los toco yo. Pero eso, hay muchas cosas ahí que uno dice. Hay cierta religión donde a la mujer le dicen que tiene que ponerse una peluca porque no se puede dejar ver su cabello natural, etcétera, etcétera. Y yo decía, bueno, no sé qué habrá ahí, ni tampoco me interesa, ni me quiero meter en líos. Sigo con la enseñanza. Versículo 17. Dice: y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Esta plaga golpeó en el corazón de la adoración de todos los egipcios, especialmente sus sacerdotes. Los sacerdotes egipcios eran muy conocidos sobre la higiene y sobre los rituales de limpieza. Una infección de piojos no les permitía adorar a sus dioses. Si ellos tenían piojos, ¿cómo iban a entrar al...? No, o sea, ¿sí ven? Entonces, dice que estaba cundido en Egipto. Entonces, todos rasquen y todos con las cabezas rapadas, y aún así los piojos los atormentaban. A manera chistosa suena como elocuente, pero uno se da cuenta que el Padre les estaba dando ¿qué? En la vanidad. Por eso dígale al que está al lado suyo: ese espíritu del piojo espiritualmente ataca a los vanidosos, hermano. A los vanidosos. La plaga de piojos también cayó sobre cada bestia. Los dioses de Egipto no recibirían el sacrificio de animales infectados con piojos, así que se detuvo el sistema de sacrificios. Se detuvo porque estaban todos ¿cómo? Empiojados. Versículo 18. Y los sacerdotes hicieron también para sacar los piojos con sus encantamientos, pero ya no pudieron. Ahí sí, ese milagro no lo pudieron imitar. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los sacerdotes dijeron a Faraón: dedo de Yahweh es este. Mas el corazón de Faraón se endureció, no los escuchó, como Yahweh lo había dicho. Estos sacerdotes pudieron usar los poderes ocultos para cambiar la vara en una culebra, para cambiar el agua en sangre, para llamar las ranas, pero no pudieron traer piojos. Esto muestra que aunque el poder de Satanás es grande, también es limitado. Es grande, pero es ¿qué? Limitado, y llegó a su límite muy pronto. Como que el Padre dijo: ya no más, ya vamos a empezar a ponerle orden a todo esto. Por eso, este punto muy importante. Esto sucedió con una medium. Llegó, es una vieja muy famosa a nivel del mundo, una mujer que le dicen la medium. Pero note que habían 3 personajes que invitaron en ese momento. La medium invitó a un pastor evangélico, invitó a una budista y invitó a un rabino. Llegaron los 3, llegó esta medium y empezó a charlar, y empezó a decirle al pastor evangélico: en este momento hay un familiar de ti, y empezó a hablarle, y este pastor evangélico: sí, es ese, sí. Yo decía: tremendo. Bueno, siguió con la budista, le tocó las entrañas, dice: aquí está el espíritu de tu familiar, Y siguió con el rabino, lo mismo, dijo: el espíritu de... Entonces yo decía: venga, pero si la palabra de Yahweh dice que no debemos consultar espíritus ni muertos.
Entonces eso me llevó a pensar que Satanás cómo coge a esos débiles de mente y de corazón, cuando en la palabra dice que ni hechicero, ni sortílego, ni adivino le hará frente al pueblo de Israel, hermano. Ningún encantamiento, ni ningún hechizo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Miren, este punto es bien importante para yo seguir. Hay gente que dice, es que yo creo que a mí me están haciendo brujería. Hay gente que, yo he escuchado que gente, bueno, se lo creo en un nuevo. Se lo creo un nuevo que venga y que no conozca el amor del Padre. Pero alguien que lleve tiempo en la fe, aquí estamos viendo a Moisés. Y aquí yo me puedo parar en este punto para entender que es más poderoso el poder de Dios que el poder de Satanás. Usted no venga a decir, no es que Satanás me ganó esta pelea y me estoy bregando a levantar, no. Sí, eso no, ese cuentico yo no me lo como. No, el poder de Yahweh va sobre todo. Por eso en Hechos 2 dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Ruá de Yahweh y me serán testigos. Entonces alguien que me venga a decir, no es que yo creo que me hicieron la brujería de la depresión. Estoy deprimida. Estoy melancólica. Nos están haciendo un hechizo para separarnos. Venga, luego los dos no son nombres de Torah. Oiga, sí, y entonces, sí, cosas como, no, es que nos están haciendo brujería para quedar pobres. ¿Qué hay brujería para quedar pobres? Que es que me duele, yo no sé, es que me duele la columna. ¿Será algún espíritu? Hermanos, miren, hay una religión aquí en Colombia donde cada 8 días están sacando el demonio y reprenden y el demonio se va pero vuelve a la semana siguiente. O sea, esa no es la doctrina, hermano. Si usted mira a Yeshua, hay una característica de él. Él le decía al demonio, ¿te callas? Pero hoy en día, ¿cómo te llamas? Dame tu WhatsApp. O sea, dame tu WhatsApp, ¿cómo es tu nombre? ¿Tienes más familiares? No, hermano, hoy en día esos pastores son tan ridículos. Son ridículos, hermano, haciendo cosas. Y sabe que el demonio riéndose. Pero lo más triste es que toda la gente, ese es mi pastor. No, ¿cuál mi pastor? Ese es el payaso que tiene el circo, hermano. Aquí estamos viendo a Moisés con todo su carácter, un varón de Yahweh, haciéndole frente al poder demoníaco más poderoso en ese momento sobre el planeta Tierra, y estaba en Egipto. Estaba enfrentando el sistema más poderoso demoníaco en Egipto. Y él no llegaba haciendo chistes, él llegaba tan, al pan, vino, y punto. Sí, pero hoy en día uno escucha unas locuras. Eso no, que es que jugando con los demonios. ¿Usted cree que yo me pongo a jugar con un demonio, mano? Se va a calles y fuera. Y tal luego, no más. Ni a invitar, ni a tomar tinto, ni nada. Se fue, punto. No hay nada que hablar. Dice, dedo de Yahweh es este. Cuando los hechiceros dijeron esto a Faraón, mostró que ellos sabían que había un poder más grande que el que poseían, y era un poder que no honraban ni servía. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. El endurecimiento del Faraón se muestra cuando él ni siquiera escucharía el análisis de sus propios consejeros. Imagínense, los consejeros le dijeron como que este es dedo de Yahweh. Y él dijo, no. Imagínense la dureza, la terquedad que tenía él. Ni siquiera escucharía el análisis de sus propios consejeros. No había ninguna razón lógica por la cual él insistía en resistir o rechazar al Elohim. Entonces vamos a ver espiritualmente cuál es ese piojo. Ya aprendimos el de la rana, ¿sí o no? Para que usted no cuando usted llegue, ya sabe. Ahí está. El piojo, la vanidad. ¿El piojo es qué? La vanidad. Mire, esta vanidad hay que tener mucho cuidado. Ojo con esto que viene, para que usted no lo malinterprete, porque de pronto usted va y lo malinterpreta y resulta hablando lo que yo no he dicho. Tenga mucho cuidado y lo voy a desarrollar muy bien, porque después usted dice, sí, miren, usted es un piojo. No, tenga cuidado, hermano. Los egipcios tenían una técnica hermosa para trenzar sus cabellos, que hasta el día de hoy se conoce como trenza egipcia. Ojo, no estoy hablando de las mujeres que se hacen trenzas hoy en día, prueba de... Ya parto de ahí porque empieza a mirar las que están trenzadas, no. Lo que estoy hablando era en esa cultura y en ese tiempo. Para trenzar sus cabellos hasta el día de hoy se conoce como trenza egipcia. Esta plaga no enfrenta la importancia que le damos a cómo nos vemos. Los piojos atacan justamente la hermosura del cabello, simbolizado en quienes están más preocupados de su apariencia física y su pelo que su espiritualidad.
gente que se preocupa más por lo personal, Miren, esto me lleva a pensar, y esto es un punto muy importante. Hubo una convocatoria en Nueva York, llamaron a todos los indigentes, a los que estaban piojosos, todo, etcétera. Los convocaron, se reunieron los empresarios más poderosos de Nueva York y dijeron, bueno, vamos a coger todo este dinero y vamos a encargarnos de coger a toda la gente que es indigente, los vamos a bañar, los vamos a peluquear, los vamos a vestir, les vamos a echar los mejores perfumes, les vamos a dar las mejores ropas. Efectivamente hicieron esa convocatoria, llegaron todos los indigentes de Nueva York, tal cual lo hicieron, y se fueron los indigentes. Después fueron a ver 15 días después y se dieron de cuenta que su condición era peor. ¿Qué significa eso? Que debemos preocuparnos por lo espiritual, de que la vida cambie, porque lo exterior para nada sirve. Mira que está al lado suyo, lo exterior para nada sirve. Y este mensaje va también para todos, para aquellos que de pronto, miren, uno tiene que tener mucho cuidado. Los griegos, como los egipcios, se preocupaban más por su hermosura física, su cuerpo atlético, su apariencia. Y eso hoy en día, si usted se da de cuenta, hoy en día eso hace gala de la belleza. Hoy en día todo es marketing, todo es belleza, todo es demostración, todo es cultura. Pero lo triste es que esto se está viendo también en el sistema pastoral y religioso. Pastoras con managers, pastores con manager, ¿cómo me veo? Venga, aplíquenle el polvo, le aplican el polvo, el mejor perfume, ¿cómo estoy? ¿Cómo me veo? O sea, se preocupa más por la etiqueta personal que por la vida espiritual. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Por eso hoy en día estamos viviendo una cultura aparente. Hoy en día estamos viendo una cultura de piojos, el Dios de la vanidad. ¿El Dios de la qué? De la vanidad. Por eso la vanidad es cuánto tienes, cuánto vales. Si tú no tienes nada, no eres nadie. Entonces démonos cuenta que aquí estamos viendo que el piojo es para los ricos miserables que no tienen a Yahweh. Por eso bienaventurados los que aman los asuntos del Padre, porque ellos serán bendecidos grandemente. Dice que los egipcios tenían una forma, bueno, hoy que están tan de moda los fines, las dietas, las cirugías, el botox, el mostrar el cuerpo por todas las redes sociales y canales de televisión, esta plaga nos recuerda que somos mucho más de lo exterior, que se ve de nosotros. El cuidado del cuerpo, por supuesto, es muy importante, pero se toma una idolatría si creemos que será por eso que nos recordará en la vida la putrefacción del cuerpo. Jamás vencerá a la perfección del alma. La putrefacción del cuerpo nunca vencerá la perfección del alma. ¿Qué es lo que se preocupa el Padre por ti? El alma, hermano, ¿sí? Por eso es tremendo. O sea, usted cuando es un ser espiritual, si usted es espiritual, usted no se deja llevar por nada de lo que es físico ni carnal. Y hoy en día la gente se deja, hoy en día todo es visual, hoy en día todo es muy visual, hoy en día es todo visual, la gente es muy visual y la gente es muy musical. Ese espíritu de la vanidad del piojo es musical y es ¿qué? Visual. Y sí que tiene poder, ¿sí o no? Y mucho poder. Dice que la liberación viene cuando entiendo que es muy importante cuidar el cuerpo, que es nuestra vasija sagrada, mientras recuerdo al mismo tiempo que si pienso que me aman y soy por cómo se ve mi cuerpo, entonces pondré toda mi autoestima y mi ser en un lugar absolutamente efímero y vacío de sentido. Entonces ya aprendimos cuando el Padre les mandó las plagas que les estaba diciendo a ellos, vanidosos, tome, y todo. Pues no podían hacer sacrificios. Entonces, con todo eso que estaba pasando, el Padre estaba trayendo también un llamado de atención, viendo la mano, el pueblo de Israel, la mano milagrosa, pero los egipcios se estaban dando cuenta, oiga, venga, ese faraón o ese Dios que se supone que es un Dios, no es tan poderoso como el Dios de los hebreos. Y dicen los sacerdotes, ese sí es dedo de Elohim. Entonces ahí empezó ya, empieza a haber un despertar y una inquietud en el corazón. Versículo del 20 al 24. Y Yahweh dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río. Y dile, Yahweh ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dice un sabio, y sugiere que a partir de ese instante cesa la esclavitud. A partir de ese instante cesa la esclavitud en el pueblo de Israel y los trabajos forzados de los hijos de Israel. Aunque queden retenidos en el país, así entiende el término pedut,
queriendo significar que los hijos de Israel ya están libres de trabajos forzados. Las próximas plagas tendrán como finalidad lograr la absoluta liberación de abandonar el país de Egipto. Pero si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día, miren, me gustó mucho este punto también, el versículo 22. Y en aquel día yo apartaré de la tierra a Gosén. ¿Qué nos recuerda a Gosén? Gosén nos recuerda a Yosef. Porque ¿quién fue el que escogió esa tierra primero? Yosef escogió el mejor lugar de Egipto, que era Gosén, que se llama tierra fecunda, tierra de fertilidad o tierra de pastos. En medio de Egipto, Yosef guardó las 12 tribus. Las tuvo que aparte. Ojo con este punto que viene, que esto es muy profético. En medio de Egipto, Yosef apartó toda su familia, las 12 tribus. Estamos en medio de un sistema que se llama Egipto. ¿Cierto que sí? Y Egipto significa casa de esclavitud. ¿Este mundo no es casa de esclavitud? Listo. ¿Egipto no se llama casa de limitaciones? Sí. Viene el punto bien importante con este versículo. Dice, y en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, tierra fértil. Esta es la primera vez que se menciona la idea de que la tierra de Gosén, donde la mayoría de los israelitas vivían, fue librada de las plagas. Gosén fue librada de las plagas. Posiblemente el pueblo de Israel sufrió algo con las plagas anteriores, pero en esta cuarta plaga ellos serían librados. Y dice, y yo pondré redención entre mi pueblo Israel y el tuyo, el resto de Egipto. Yahweh quería que Faraón supiera que había algo especial sobre el pueblo de Israel. Faraón se rehusó a reconocer esto, así que las plagas continuaron, en el cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Yuhei Baihei en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Versículo 24, y Yahweh lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos, sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. De Arop, una palabra en hebreo es de Arop, una palabra de significado dudoso, puede relacionarse con la palabra siria urubatú, insectos misceláneos nocivos. Dice que estos insectos eran carnívoros, pero notemos algo bien importante de lo que va a venir ahorita. Dice que esos insectos eran carnívoros y eran peligrosos. Y algo que usted tiene que entender es que cuando hay diferentes clases de animales o moscos carnívoros o como se quiera llamar esto, ellos se atacan entre ellos y se destruyen. ¿Es así o no es así? Es como si usted pone varias fieras salvajes, usted pone una gacela, usted pone un león, usted pone un guepardo, usted pone un elefante. Lo lógico es que va a haber un tropel de animales. Pero dice aquí que el Padre permitió que todos esos animales atacaran Egipto, mas no atacaran el lugar donde estaba el pueblo de ¿qué? De Israel. Dice que el pueblo de Israel fue guardado en el territorio de ¿qué? ¿Qué nos enseña eso para este tiempo? ¿Qué nos está hablando el Padre con eso? Protección, seguridad, nos guardará. ¿Qué más? Por si usted en algún momento, y este otro punto bien importante, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiamos. Yeshua dijo, yo he vencido el mundo. Una de las señales del pueblo de Israel de no haber sido atacado por estas plagas, solo por las que pronuncié, fue porque el pueblo de Israel estaba marcado ya para ser una nación de reyes y sacerdotes. Para nuestro tiempo, ¿cuál es la marca para nosotros ser guardados? El Rúa de Yahweh. Dice que nosotros fuimos llenos del Rúa, del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, no quiere decir que no vengan los problemas. Los problemas van a venir, pero dice que con el problema viene la solución. Entiéndalo muy claro, junto al problema viene ¿qué? La solución. Entonces aquí nos damos cuenta de que puede relacionarse con la palabra siria urubatú, insectos misceláneos nocivos. Los traductores de la Septuaginta que vivían ellos mismos en Egipto, los mismos traductores de la Septuaginta vivieron en Egipto,
La interpretación como tábano, este insecto grande venenoso, es descrito por autores antiguos y modernos como una plaga terrible, pues cuando se enfurece con frecuencia, se prende del cuerpo humano, particularmente de los bordes de los párpados. Esto explica parcialmente por qué son tan comunes las enfermedades oculares en Egipto. Literalmente dice que Yahweh envió un enjambre, en hebreo es Ar-Rok sobre Egipto. No especifica cómo era el enjambre, pudo ser una variedad de insectos. Según el Salmo 78:45, dice que eran moscas que devoraban la piel. Moscas que devoraban la piel, dice el Salmo 78:45. Dice que estos enjambres los devoraban, y esto indica que habían insectos que mordían de entre el enjambre, pero en medio de todo esto hay un pueblo que ha aprendido a confiar en el Eterno y no sufrirá de la misma manera como los que no son pueblo del Eterno. Hay una diferencia entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz, y esta diferencia se manifiesta cada vez en medio de estas plagas que vendrán sobre el mundo. Versículo para que usted subraye, versículo 23. Yahweh le ordenó a Moshe que se presentara a la mañana ante el faraón para decirle que si seguía endurecido su corazón, no le permitiría al pueblo de Israel salir de Egipto. Entonces Yahweh le enviará a él y a sus siervos y a su pueblo la mezcla de fieras, que es en Lashon HaKodesh. La Torá nos dice Ifelti, que según significa que Yahweh iba a separar la tierra de Gosén, es decir, que él iba a colocar una separación que dividiera entre las casas de los egipcios y la casa de los israelitas. Miren lo que iba a hacer el Padre, iba a dividir la casa de los egipcios y la casa de los israelitas. ¿Qué nos puede estar hablando con esta enseñanza para este tiempo? Que él va a apartar su remanente. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso quiere decir que el Padre nos está apartando. Nos está apartando, ¿en qué sentido? En que tenemos temor hacia las Escrituras, que somos hombres y mujeres de Torá, que guardamos mandamientos, que guardamos las fiestas, que guardamos el Shabbat. Y la palabra dice, cuando recién comencé, en el primer mandato que le dijo, deja ir a mi pueblo para que me adoren, y si no los dejas ir, vendrá con peste y espada, y dijo que no los iba a dejar ir. Y se supone que la primera fiesta que el Padre quería empezar a restaurar era el Shabbat, que es lo primero que tiene que restaurar una persona cuando llega a los pies del Maestro, el Shabbat, y de ahí las Moadín, las fiestas y los nombres. Por eso, ¿qué pasa cuando una persona no celebra fiestas? Zacarías 14:16, ¿qué dice? Maldición. Por eso todos tenemos que celebrar. Ay, que no, que qué pereza, ay, pero es que no, que es que sí sé cuándo, que es que por aquí, que es que por allá, que es que yo celebro fiestas a mi manera. Yo celebro fiestas a mi manera. No, es que dice que la fiesta se celebra como un solo pueblo, como una sola ejat. No, es que yo voy a celebrar, no, esto no es el mundo que usted se iba a bailar aparte, no. Aquí es todos en un mismo espíritu y en una misma ejat. Dice que significa que Yahweh iba a separar la tierra de Gosén, es decir, que él iba a colocar una separación que dividiera entre las casas de los egipcios y la casa de los israelitas. Mientras que la casa de los egipcios se llenarían de mezclas de fieras, la casa de los israelitas permanecería limpia y ninguna fiera salvaje se acercaría a algunos miembros del pueblo de Israel. A continuación, la Torá dice que pondré redención entre mi pueblo y tu pueblo, lo cual, de acuerdo con la Torá, también implica la separación y diferencia entre el pueblo egipcio y el pueblo de Israel. No obstante, podemos preguntarnos por qué solamente en la cuarta plaga la Torá subraya esta separación y diferencia entre los egipcios y los israelitas, siendo que también las tres primeras plagas, sangre, ranas y piojos, tuvieron lugar solamente entre los egipcios y no dañaron a los israelitas. Entonces, ¿por qué en las plagas anteriores la Torá no destacó la diferencia entre el pueblo de Israel y los egipcios? Podemos responder diciendo que en las primeras plagas, si bien el pueblo de Israel no fue atacado, aún no tenía conciencia de su singularidad, un solo pueblo. Y solamente como consecuencia de esas tres plagas llegaron a entender en profundidad la gran diferencia que los separaba de los egipcios cuando los israelitas vieron que ellos tenían agua para beber, mientras que los egipcios bebían sangre. Llegaron a entender la singularidad y el hecho del nivel de ser pueblo, porque incluso si los egipcios trataban de beber el agua de los israelitas, al colocarla en sus recipientes, esta se convertía en sangre. En cambio, los israelitas disfrutaban de agua pura y clara, abundante. En Egipto, el pueblo de Israel cuidó tres cosas: sus nombres, sus vestimentas y su idioma. Sus nombres, sus vestimentas y su idioma. Pero no lo hicieron por orgullo interno, ni en reconocimiento en su singularidad como pueblo elegido. Nuestros sabios explican que el pueblo de Israel cuidó estas tres cosas debido al mérito de sus padres, los patriarcas. Es decir, que los sagrados patriarcas le dieron al pueblo de Israel el mérito
necesario para llegar a cuidar estas tres cosas y no asimilarse a los egipcios. Pero de no haber sido así, este pueblo de Israel no habría podido superar esta prueba. En un principio no tenían orgullo respecto a su propia singularidad. Solamente después de ser testigos de las tres primeras plagas y de poder observar la separación existente entre ellos mismos y los egipcios, llegaron a adquirir un orgullo profundo respecto a su singularidad y en sentir que verdaderamente eran el pueblo elegido. Por esta razón se recuerda que en la plaga de la mezcla de fieras la palabra redención, porque solamente en esta cuarta plaga el pueblo de Israel sintió redención y la diferencia con los egipcios. Una diferencia que se encontraba no solo en los actos externos de cuidar su nombre, su vestimenta y su idioma, sino también en un entendimiento interno y significativo de la gran diferencia esencial que existía, como está escrito, que no nos hizo como ellos. Dice la Torá: mañana tendrá lugar esta señal. Distinguiéndose completamente el pueblo de Egipto, tuvo el mérito de salvarse completamente de la plaga de las mezclas de las fieras. Y no solamente que los animales no los atacaron, sino que ni siquiera se acercaron al lugar donde ellos vivían. Dice que intencionalmente la Torá no llama a esta plaga de los animales salvajes, sino a la plaga de la mezcla, a Arob, porque las fieras estaban todas mezcladas y no se atacaban entre ellas, a pesar que de acuerdo con la naturaleza es normal que las más grandes ataquen a las más pequeñas. Esto era una alusión para el pueblo de Israel respecto que en los días del Mashiach, cuando el reinado de Yahweh quede revelado ante el mundo, los animales vivirán en paz los unos con los otros sin atacarse para sobrevivir, como está escrito: vivirá el lobo con la oveja, Isaías 11:6. Vivirá el lobo con la oveja, Isaías 11:6, o sea, volveremos a vivir todos unánimes. Pues ya estaba dándose la señal. Tremendo, ¿no? Lo que estaba pasando en Gosén con el pueblo era señal de lo que va a pasar a futuro nuevamente. Viviremos, vivirá el león con la oveja, todos felices, comiendo perdices, y todo va a ser muy bonito. Pero démonos cuenta que aquí se estaba cumpliendo una profecía de Isaías 11:6. Se desprende un aprendizaje respecto al pueblo de Israel. ¿Quién es comparado con una oveja? Entre 70 lobos. Según la Tajumá Toldo 5, es decir, que en el futuro el pueblo de Israel ya no temerá de los pueblos que lo rodean, porque todos sabrán el lugar que ocupa Israel y no saldrán a luchar en su contra. Podemos afirmar que en todas las plagas, y especialmente en la plaga de la mezcla de fieras, se alteró el orden de la naturaleza para cumplir la voluntad de Yahweh. Así vemos que la plaga de las ranas, que las ranas estuvieron dispuestas a sacrificarse a sí mismas, entrando a los hornos egipcios para cumplir con la voluntad de Yahweh, la divina. En la plaga de las mezclas de fieras, los animales estaban todos juntos en armonía sin atacarse entre ellos. Apocalipsis 7, versículo 3, 4 y Apocalipsis 9, 4 dice así: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus, lengua y nación de los hijos de Israel. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino a los hombres que no tienen el sello del Rúa en la frente de Yahweh. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de árboles hablamos de personas. ¿Cuál es el sello nosotros de separación hacia las cosas del mundo? La separación es el sello del Ruaj de Yahweh. Esa es la mayor señal en nosotros. Aquí habla de 144,000, pero en un versículo más adelante dice que venían numerosos, decían que venían cantidades de gentes en números incontables. Primero habla de un número. Cuando hablamos de este número, pues me lleva a lo que estaba pasando en Gosén. Estaba el pueblo de Israel cada uno con su tribu y el Padre los estaba guardando. Pero también nos lleva a pensar que cuando el pueblo de Israel sale, dice que ellos no salieron solos. Ellos salieron con multitudes de gentes, a los que quisieron y a los que no quisieron. Para este tiempo es lo mismo, nosotros estamos viviendo entre gentiles, estamos viviendo entre goys, estamos viviendo entre gente pagana, estamos viviendo entre pecadores, estamos viviendo entre impíos, estamos viviendo entre mucha clase de gente. Entonces, ¿cuál es la diferencia que te hace a ti diferente a los demás? El Rúa, la Torá, los mandamientos, los nombres, etcétera, etcétera. Entonces dice: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, son personas, hasta que hayamos puesto el sello en la frente a los siervos de nuestro Elohim. Y hoy el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Se les dijo que no dañaran la hierba, ni la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello del Rúa. ¿Sí? Entonces, por eso usted tiene que estar muy seguro de quién es usted en el Padre.
Usted nunca diga, no, es que yo no sé. Vea, hay gente que todavía tiene luchas personales. Dice, es que la verdad yo no sé ni quién soy en el Padre. Usted tiene que tener claro quién es en el Padre, hermano. Por eso dice que el Ruach mismo nos enseñará y nos mostrará que somos hijos. El mismo Padre nos enseña que somos hijos de Dios, de Elohim, de Yahweh. Versículo 25 al 32 ya para buscar la recta final. Faraón trata de comprometerse con Moisés, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, anda, ofreced sacrificio a vuestro Elohim en la tierra. Miren la otra estrategia que hace este Faraón, se la craneó, miren lo que hace él. Dice, Faraón trata de comprometerse con Moisés, Faraón llama a Moisés y a Aarón, les dijo, anda y ofrezcan sacrificio a vuestro Elohim en mi tierra. Ofrezcan sacrificio aquí en Egipto. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Yahweh nuestro Elohim la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Aquí la abominación en Onkelos traduce el término tojebá, como el animal que los egipcios adoraban. Comentario en el versículo dice que la Torá, de acuerdo a la interpretación, dice que los egipcios adoraban la constelación del carnero y por eso prohibían sacrificar ovejas. ¿Y el pueblo de Israel qué era? Pastores de ovejas. Además de aborrecer a los pastores, como dice el versículo Génesis 46:34, ¿se acuerda? Que dice que toda mi familia y yo somos pastores, y dice que ellos aborrecían a los pastores, ya que es abominación para Egipto todo pastor de ovejas. Y por eso es que Moisés también lo llama Toabat Misraín, lo aborrecido por Egipto. El plan de Faraón era para que los egipcios apedrearan a Moisés y a Aarón. Entonces Moisés le dijo, no, momento, aquí en esta tierra no, porque es abominable, déjenos ir. Y hacemos esto. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Yahweh nuestro Elohim, como Él nos lo dirá. Dijo Faraón, yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a vuestro Yahweh en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Con tal que no vayáis más lejos. ¿Cómo así? Ahí denota una intensidad. Orad por mí. Ahí vuelve otra vez, orad por mí, pero yo no voy a cambiar. Ya estaba afanado, pero yo no quiero cambiar. 29, respondió Moisés, he aquí al salir de tu presencia rogaré a Yahweh que las diversas clases de moscas se vayan a Faraón, de sus siervos y de su pueblo. Mañana se repite. O sea, vamos a ver que se vuelve a repetir lo mismo. Con tal que Faraón no falte más, no dejando ir a mi pueblo a dar sacrificios. Esto se refiere a que Faraón dice una cosa y cuando la plaga es quitada cambia de opinión. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Yahweh, y Yahweh hizo conforme a las palabras de Moisés, quitó aquellas moscas de Faraón, de sus siervos, de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Y por qué endureció su corazón? Porque démonos cuenta que era un proceso que él no quería cambios. Démonos cuenta y vamos a ver que en el final de este capítulo, de este versículo, él no cambió. Aquí sigue la batalla del plan de redención. Si usted se da cuenta, ¿qué es lo que Satanás está haciendo en estos tiempos con su pueblo, con el pueblo de Yahweh? Él está hostigando, no está dejando por un lado, por el otro, ataca por aquí, ataca por allá. Son muchas modalidades que Satanás utiliza, porque a él no le conviene que haya un pueblo en libertad. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué aplicación podemos aprender hoy de todo esto? ¿Qué analizó usted en medio de esta enseñanza? ¿Qué podría usted aplicar para esto? ¿Qué nos puede enseñar el Padre? Tenemos que tener la certeza de que somos hijos de Él. ¿Qué más? ¿Qué más? Exacto. Pero y aquí en este punto, pero si analizamos la enseñanza, ¿para quién es el juicio? Para Faraón y sus sacerdotes. ¿Sí ve? Y el Padre, cuando venga a juzgar, va a venir a juzgar a todos los líderes religiosos primeramente. Él va a venir a juzgar a todos los líderes religiosos, pastores, lo que usted se imagine. Va a venir a juzgar primero a aquellos que tergiversaron la palabra y a aquellos que fueron piedra de tropiezo para todos esos pequeñitos. Esos fueron los que van a ser juzgados primero. Por eso Faraón, yo lo enseñaba en enseñanzas anteriores, Faraón representa ese sistema religioso que no quiere dejar traer la libertad y que no quiere permitir que el pueblo de Efraín conozca su identidad, conozca sus raíces. A Satanás no le conviene.
ni que tú ni yo tengamos, o busquemos o reconozcamos o busquemos nuestras raíces como pueblo. Por eso hay una lucha espiritual, por eso no es fácil. Cuando se nombra pueblo de Israel, la mayoría de pastores pegan el brinco. Cuando se hablan muchas cosas de la Torá, de mandamientos y de cosas, ellos pelean y refutan eso. Pues Faraón refutaba todo eso, porque Faraón lo que quería eran los milagros, pero él no quería cambiar. Y hoy en día los pastores son igual, queremos milagros, pero no quieren cambiar realmente para buscar la Torá y los mandamientos. Bueno, con esta enseñanza nos despedimos en esta tarde. Damos gracias al Eterno porque nos ha permitido un Shabbat más hoy poder estar dando otra enseñanza. Hoy aprendimos 3 características: la rana, el piojo, los moscos, los animales salvajes, y vimos la aplicación de cada una de las 3, qué nos enseñó y de qué tenemos que cuidarnos, pero sobre todo cómo tenemos que aplicarlo y qué tenemos que aprender, porque a veces sin querer queriendo resultamos haciendo cosas que el mundo está haciendo. Bueno, con esta enseñanza nos despedimos, damos toda raba al Padre y nos veremos en el próximo Shabbat. Shabbat Shalom. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.